Ella está viajando. Eso fue lo que mi yerno Tomás me dijo cuando toqué a su puerta aquella mañana de octubre. Sonrió, como siempre, pero había algo en sus ojos que no encajaba con esa sonrisa. Me llamo Amelia Barroso. Tengo 55 años, y lo que voy a contar ahora es la verdad más dolorosa que he vivido como madre. Todo comenzó una semana antes. Paloma, mi hija, dejó de responder mis mensajes. Al principio pensé que estaba ocupada. Ella trabaja en una agencia de diseño gráfico. Siempre anda corriendo de un lado para otro. Pero Paloma nunca, jamás, me dejaba sin respuesta por más de un día. Le escribí el lunes por la mañana. «Hija, ¿cómo amaneciste? Te mando un beso». 2 palomitas azules. Visto. Pero no hubo respuesta. El martes intenté de nuevo. «Paloma, mi amor, ¿todo bien? Me preocupo cuando no sé de ti». Visto. Silencio. El miércoles llamé. 3 veces. Buzón de voz. El jueves volví a escribir. «Hija, por favor contéstame aunque sea un emoji. Necesito saber que estás bien». Visto. Nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando la pantalla de mi celular en la oscuridad de mi cuarto. Las letras brillaban. Visto. Pero ninguna palabra de vuelta. El viernes en la mañana tomé una decisión. Iba a ir a su casa, sin avisar, porque una madre sabe, una madre siente, y yo sentía que algo no estaba bien. Conduje por la avenida Insurgentes con el corazón apretado. El tráfico estaba pesado como siempre, pero yo apenas lo notaba. Solo pensaba en esos mensajes sin respuesta, en esas llamadas que nunca contestó. Llegué a su colonia alrededor de las 11 de la mañana. Una zona tranquila, arbolada, con casas bonitas y portones blancos. Paloma y Tomás vivían ahí desde hace 2 años. Estacioné frente a la casa. El portón estaba cerrado. Toqué el timbre. Esperé. Volví a tocar. Entonces escuché pasos. La puerta se abrió. Y ahí estaba él, Tomás, mi yerno, sonriendo. «Amelia, qué sorpresa. ¿Todo bien?» «Vengo a ver a Paloma», dije. «No me ha contestado en toda la semana». Él se quedó callado por un segundo. Solo un segundo. Pero lo vi. Algo pasó por su mirada. «Ah, es que ella está viajando», dijo al fin, con esa misma sonrisa. «Se fue con unas amigas a Oaxaca. Ya sabes cómo es. De repente se le ocurre y se va. Me dijo que te avisaría». Me quedé mirándolo. «¿A Oaxaca?» Sí, fue de último momento. Ya sabes, quería desconectarse un poco del trabajo. Asentí despacio, pero algo en mi pecho no encajaba. Paloma nunca viajaba sin decirme. Nunca, y menos sin responder mis mensajes. «¿Y cuándo regresa?», pregunté. Creo que el lunes, o martes, no estoy seguro». Tomás seguía sonriendo, pero sus manos estaban tensas en el marco de la puerta. «Bueno», dije, «entonces le marco más tarde». Sí, claro. Le digo que te llamó». Me dio un beso en la mejilla. Olía a café y a algo más, algo que no pude identificar. Volví a mi coche. Metí la llave en el contacto, pero no arranqué. Me quedé ahí, sentada, mirando esa casa. Algo no estaba bien. A veces confiamos demasiado en quien no debemos, ¿verdad? ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Arranqué el motor. Hice el giro para salir de la calle. Y entonces lo escuché. Un sonido, apenas audible. Un gemido, apagado, ahogado. Venía de la garaje. Frené en seco. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que iba a estallar. Ese sonido, ese gemido, no era normal. Apagué el motor. Me quedé ahí, con las manos en el volante, tratando de entender qué era lo que acababa de escuchar. ¿Había sido real? ¿O mi mente me estaba jugando una mala pasada? Cerré los ojos, respiré hondo y volví a escucharlo. Más claro esta vez, un gemido, débil, desesperado. Venía de adentro de la garaje. Algo en mi estómago se contrajo. Una sensación que solo las madres conocemos. Ese instinto que te grita que algo anda mal, que tu hija te necesita, que no puedes ignorar lo que está pasando, aunque todo el mundo te diga que estás exagerando. Abrí la puerta del coche muy despacio. Silencio. La calle estaba vacía. Solo se oía el canto de un pájaro en el árbol de enfrente y el ruido lejano del tráfico en la avenida. Caminé de regreso hacia la casa, pero esta vez no toqué el timbre. Esta vez rodeé la propiedad por el costado. Había una reja baja que dividía el jardín de la entrada lateral. La salté sin pensarlo 2 veces. No sé de dónde saqué la fuerza. El miedo te hace capaz de todo. La garaje tenía una ventana pequeña, alta, con vidrio esmerilado. Me acerqué.
Puse la oreja contra la pared. Nada, solo mi respiración acelerada. Tal vez me había equivocado, tal vez era mi imaginación. Tal vez Paloma de verdad estaba en Oaxaca y yo estaba ahí, comportándome como una loca paranoica. Pero entonces lo volví a escuchar, un golpe suave, como si algo hubiera caído, y después otro gemido, más fuerte esta vez. Mi sangre se congeló. Eso no era mi imaginación. Ahí adentro había alguien, y ese alguien necesitaba ayuda. Necesito que entiendas algo antes de seguir con esta historia. Paloma siempre fue una niña alegre, desde pequeña. Cuando tenía 5 años, corría por toda la casa cantando canciones inventadas. Le encantaba dibujar. Se pasaba horas y horas con sus crayones, creando mundos de colores en hojas de papel bond. Recuerdo su risa. Era contagiosa. Cuando Paloma se reía, toda la casa se llenaba de luz. Creció siendo una mujer independiente, fuerte, inteligente. Estudió diseño gráfico en la UNAM. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una de las mejores agencias de la ciudad. Yo estaba tan orgullosa de ella. Y cuando conoció a Tomás, hace 4 años, pensé que había encontrado a la persona correcta. Él era atento, educado. Siempre llegaba a las reuniones familiares con flores para mí y con una botella de vino para compartir. Le gustaba cocinar. Los domingos venían a comer a mi casa y él ayudaba en la cocina, pelando papas, cortando cebolla, preguntándome por las recetas de mi madre. Doña Amelia tiene que enseñarme a hacer ese mole como usted, me decía con esa sonrisa suya. Y yo le creía todo, porque así somos las madres. Queremos creer que nuestras hijas están seguras, que eligieron bien, que el hombre que tienen a su lado las va a cuidar, proteger, amar como se merecen. Nunca vi señales de alarma. Nunca. Tomás nunca levantó la voz. Nunca fue grosero. Nunca vi un moretón en el cuerpo de mi hija. Nunca escuché una queja de ella. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto quizá, pero yo no lo vi. No quise verlo, porque cuando amas a alguien, a veces cierras los ojos a lo que no quieres ver. Me quedé parada frente a esa garaje por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 segundos. 30 segundos en los que mi vida entera pasó frente a mis ojos. Todas las comidas familiares, todas las risas, todas las veces que Tomás me abrazó y me llamó Mamá Amelia, todas las veces que Paloma me dijo, Mamá, Tomás es el amor de mi vida. Todo eso se rompió en ese momento, porque una madre sabe. Y yo sabía que detrás de esa puerta mi hija no estaba en Oaxaca. Mi hija estaba en peligro. Saqué mi celular. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Abrí la aplicación de mensajes. Las conversaciones con Paloma seguían ahí. Todas mis preguntas sin respuesta. Todas esas letras que decían visto, pero que nunca fueron contestadas. Hija, ¿cómo amaneciste? Visto. Paloma, mi amor, ¿todo bien? Visto. Necesito saber que estás bien. Visto. Apagué la pantalla. Guardé el teléfono en mi bolsa. Y entonces hice algo que nunca imaginé que haría. Busqué la puerta de la garaje. Estaba cerrada con un candado, pero a un lado había una puerta lateral más pequeña, de madera, vieja, con pintura descascarada. La puerta del servicio que daba al jardín trasero. Giré la manija. Estaba abierta. Entré. El olor me golpeó primero. Humedad, aceite de motor, algo más, algo rancio que no pude identificar. La garaje estaba oscura. Solo entraba un hilo de luz por esa ventana alta que había visto desde afuera. Tardé unos segundos en acostumbrarme a la penumbra, y entonces la vi, en el rincón del fondo, sentada en el piso de cemento frío, con las manos atadas a la espalda, con cinta adhesiva en la boca, con el pelo revuelto y los ojos rojos de tanto llorar. Mi hija, mi Paloma, me miraba con una expresión que nunca voy a poder borrar de mi memoria, una mezcla de terror, alivio, vergüenza y súplica. Mis piernas fallaron. Caí de rodillas. El aire se me escapó de los pulmones como si alguien me hubiera dado un golpe en el pecho. Paloma, susurré. Ella intentó hablar, pero el sonido salió ahogado por la cinta. Sacudió la cabeza desesperadamente. Sus ojos me rogaban algo que yo no entendía en ese momento. Me arrastré hacia ella. Mis manos temblaban tanto que apenas podía coordinar los movimientos. Pero antes de tocarla, antes de quitarle esa cinta de la boca, algo en mi cabeza hizo clic. Evidencia. Necesitaba evidencia. Saqué mi celular de nuevo, esta vez con un propósito claro. Abrí la cámara y grabé.
Grabé todo: la garaje oscura, las cuerdas en sus muñecas, la cinta en su boca, su ropa arrugada, sus pies descalzos en el suelo de cemento, el terror en sus ojos. «Paloma, mi amor, ya llegué», le dije mientras grababa, la voz quebrándose. «Ya estás a salvo, mamá está aquí». Ella empezó a llorar, lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas. Guardé el video. Lo envié inmediatamente a 3 personas: a mi hermano Luis, a mi mejor amiga Rocío y al licenciado Mendoza, el abogado de la familia. Escribí solo 4 palabras: encontré a Paloma, llamen a la policía. Presioné enviar. Y solo entonces, solo cuando supe que había pruebas de lo que estaba viendo, solo cuando supe que aunque Tomás regresara ya no podría negar nada, solo entonces me acerqué a mi hija. Le quité la cinta de la boca con cuidado. Ella tomó aire como si hubiera estado bajo el agua por horas. «Mamá», susurró. Su voz era ronca, rota, dolorida. «Shh, mi amor, ya todo va a estar bien». Empecé a desatar las cuerdas de sus muñecas. Estaban tan apretadas que le habían dejado marcas rojas en la piel. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Ella tragó saliva, cerró los ojos. 5 días, dijo al fin. 5 días, 5 días en los que yo estuve enviándole mensajes. 5 días en los que Tomás vio esos mensajes desde el teléfono de ella y no respondió. 5 días en los que mi hija estuvo atada, amordazada, sola, en la oscuridad de esta garaje, mientras yo seguía con mi vida normal, mientras yo pensaba que tal vez estaba ocupada en el trabajo, mientras yo me decía a mí misma que no debía ser tan insistente, que ya era una adulta, que tenía su propia vida. La culpa me atravesó como un cuchillo. «Perdóname», le dije, «perdóname por no haber venido antes». Paloma negó con la cabeza. Me abrazó con la poca fuerza que le quedaba. «No es tu culpa, mamá. Tú me salvaste». Nos quedamos así, abrazadas en el suelo de esa garaje horrible, llorando juntas, mientras afuera el mundo seguía girando como si nada. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola en esto. A lo lejos, escuché el sonido de sirenas acercándose. El licenciado Mendoza había sido rápido. La policía venía en camino, pero entonces escuché otra cosa. Pasos, en la casa. La puerta que conectaba la garaje con el interior se abrió, y ahí, recortado contra la luz del pasillo, estaba Tomás. Nos miró, y en sus ojos ya no había sonrisa. Solo había algo frío, vacío, peligroso. El tiempo se detuvo. Tomás estaba ahí, parado en el marco de la puerta, mirándome. No dijo nada. Yo tampoco. Solo nos quedamos así, congelados en ese momento imposible, mientras las sirenas se escuchaban cada vez más cerca. Paloma se aferró a mí con más fuerza. Sentí cómo su cuerpo temblaba contra el mío. «Mamá», susurró. «Tranquila, mi amor. No te va a tocar», dije, aunque no sabía si era verdad. Tomás dio un paso hacia nosotras, uno solo, pero fue suficiente para que mi corazón se acelerara de una manera que nunca había sentido. Era miedo puro, miedo animal. El miedo que siente una madre cuando sabe que su hija está en peligro y ella es la única barrera entre ese peligro y su niña. «Amelia», dijo al fin. Su voz sonaba extraña, plana, sin emoción. «No te acerques», le dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Me puse de pie. Me coloqué entre él y Paloma. «Amelia, esto no es lo que parece», continuó, dando otro paso. «¿No es lo que parece?», repetí, y algo dentro de mí se rompió. «¿No es lo que parece, Tomás? Tu esposa lleva 5 días atada en esta garaje». Ella estaba enferma. Estaba diciendo cosas sin sentido. Necesitaba protegerla de sí misma. Me quedé mirándolo. ¿Protegerla? ¿Así llamaba a esto? Las sirenas ya estaban en la calle. Escuché portazos, voces, pasos corriendo hacia la casa. Tomás también las escuchó. Vi cómo su expresión cambiaba. El control que había intentado mantener se desmoronó en segundos. Su rostro pasó de esa calma antinatural a algo parecido al pánico. «No debiste venir», dijo, y ahora su voz sonaba diferente. Había rabia en ella. «No debiste meterte en esto. Soy su madre», le dije, «y voy a meterme en todo lo que tenga que ver con mi hija». La puerta principal de la casa se abrió con un golpe seco. «¡Policía! ¡Identifíquense!». «Aquí», grité. «Estamos en la garaje».
Tomás me miró una última vez, y en esa mirada vi algo que me heló la sangre. No era arrepentimiento, no era culpa, era resentimiento, como si yo fuera la culpable de arruinar algo que él consideraba perfecto. 2 policías entraron a la garaje con las armas desenfundadas. Detrás de ellos venía una mujer paramédico con un maletín. «Manos arriba», le ordenó uno de los policías a Tomás. Él obedeció, despacio, sin decir nada. Lo esposaron ahí mismo, mientras yo seguía abrazando a Paloma. La paramédico se acercó a nosotras. «Señora, necesito revisar a su hija», dijo con voz amable. Asentí. Me hice a un lado. Paloma seguía temblando. La paramédico le habló con suavidad mientras le revisaba las muñecas, el cuello, la presión arterial. «Está deshidratada», dijo. «Necesitamos llevarla al hospital». «Yo voy con ella», dije inmediatamente. «Por supuesto». Mientras preparaban a Paloma para trasladarla, un detective se acercó a mí. Era un hombre mayor, con el pelo canoso y expresión seria. «Señora Barroso, soy el detective Ramírez. Necesito que me cuente exactamente qué pasó». Le conté todo. Desde los mensajes sin respuesta hasta el gemido que escuché. Le mostré el video que había grabado. Le enseñé las conversaciones en mi celular. Todas esas palabras sin respuesta. Él tomaba notas en una libreta pequeña. «Hizo lo correcto al grabar», dijo. «Esa evidencia es crucial. ¿Qué va a pasar con él?», pregunté mirando hacia donde se llevaban a Tomás esposado. «Va a ser procesado. Con la evidencia que tenemos, no va a salir pronto». Pero algo en su tono me hizo dudar. «¿Pero?», el detective suspiró. «Pero estos casos son complicados, señora. Él va a contratar un buen abogado. Van a intentar argumentar crisis psicológica, trastorno mental temporal, quién sabe qué otras cosas. El sistema no siempre funciona como debería». Sentí cómo la rabia crecía en mi pecho. «¿Me está diciendo que después de lo que le hizo a mi hija, puede quedar libre?». «No dije eso. Solo digo que el proceso va a ser largo y difícil. Su hija va a tener que declarar, testificar, revivir todo esto». Miré a Paloma. La estaban subiendo a una camilla. Se veía tan pequeña, tan frágil, tan rota. «Ella va a hacer lo que tenga que hacer», dije, «y yo voy a estar con ella en cada paso». El detective asintió. «Eso es lo que necesita. Ahora váyanse al hospital. Mañana necesito que vengan a la delegación para hacer la declaración formal». En la ambulancia, Paloma se quedó dormida. Yo me senté a su lado, sosteniendo su mano, mirando su rostro. Y por primera vez desde que esto empezó, permití que mi mente procesara lo que acababa de pasar. Mi hija, mi niña, la misma que corría por la casa cantando canciones inventadas, la misma que se graduó con honores, la misma que me decía: «Mamá, Tomás es el amor de mi vida». Había estado 5 días atada en una garaje oscura, 5 días sin agua suficiente, sin comida, sin baño, sin dignidad. Y yo había estado en mi casa, viviendo mi vida normal, esperando que me contestara un mensaje. La culpa me asfixiaba. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Qué clase de madre era yo? Cerré los ojos, respiré hondo, y entonces recordé algo que había pasado hace 6 meses. Fue un domingo. Paloma y Tomás habían venido a comer, como siempre. Yo había preparado pozole, el platillo favorito de mi hija. Estábamos en la mesa, comiendo, platicando, riendo. Paloma estaba contando una anécdota de su trabajo, algo sobre un cliente difícil que había cambiado el diseño 5 veces. Y entonces le dije: «Señor, o decide lo que quiere o busca otro diseñador, porque yo no tengo tiempo para esto», decía riendo. Tomás no se rió. Se quedó mirándola con una expresión que no supe leer en ese momento. «¿Le dijiste eso?», preguntó. «Pues sí, ya estaba harta», respondió Paloma todavía sonriendo. «No me parece profesional», dijo Tomás. El tono de su voz cambió. Se puso frío. Paloma dejó de sonreír. «Bueno, tú no estabas ahí. No sabes cómo fue la situación. Sé que no deberías hablarle así a un cliente. Te hace ver mal. Me hace ver mal a mí también». Hubo un silencio incómodo. Yo intervine, tratando de aligerar el ambiente. «Ay, hijo, pero si conoces a Paloma, ella sabe cómo manejar su trabajo. Siempre ha sido muy profesional». Tomás me miró y sonrió. Esa sonrisa suya. «Claro, mamá Amelia, tiene razón». Y el tema quedó ahí. Paloma siguió comiendo en silencio. Yo pensé que no era nada, solo una pequeña discusión de pareja, algo normal. Pero ahora, sentada en esa ambulancia,
sosteniendo la mano de mi hija dormida. Ese recuerdo tomó otro significado. No había sido una discusión normal, había sido control. Había sido él diciéndole que su opinión no importaba, que sus decisiones lo afectaban a él, que ella no tenía derecho a defenderse. Y yo no lo vi, no quise verlo, porque Tomás era educado, porque traía flores, porque ayudaba en la cocina, porque yo quería creer que mi hija había elegido bien. La ambulancia se detuvo frente al hospital. Abrieron las puertas traseras, bajaron la camilla con Paloma todavía dormida. Yo la seguí, caminando como autómata, sintiendo el peso de todo lo que no había visto, de todas las señales que había ignorado. Nos llevaron a urgencias. Un médico revisó a Paloma. Le pusieron suero intravenoso. Le hicieron análisis de sangre. Está severamente deshidratada, dijo el doctor, y tiene hematomas en las muñecas por las cuerdas, pero físicamente va a estar bien. Lo que me preocupa más es el trauma psicológico. ¿Qué necesita?, pregunté. Terapia, apoyo, tiempo. Esto no se cura de un día para otro. Asentí. Haría lo que fuera necesario, lo que fuera. Paloma despertó un par de horas después. Ya era de noche. La habían pasado a un cuarto privado. Yo estaba sentada en una silla al lado de su cama. Abrió los ojos lentamente. Me miró. Mamá, aquí estoy, mi amor. Él está arrestado. No va a volver. No va a tocarte nunca más. Ella asintió. Pero vi que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas de nuevo. Perdóname, mamá. ¿Perdonarte? ¿Por qué? Por no haberte dicho, por no haberte pedido ayuda antes, por dejarte creer que todo estaba bien. Me levanté de la silla, me senté en la orilla de su cama, le tomé la mano. Tú no tienes nada de qué disculparte, nada. Lo que te pasó no es tu culpa. Pero yo debí... No, escúchame bien, Paloma. Nada de lo que pasó es tu culpa. Nada. Ella se quedó callada, respirando entrecortado. ¿Cómo empezó todo esto?, pregunté con suavidad. ¿Qué pasó para que llegara a esto? Paloma cerró los ojos. Fue gradual, dijo al fin. Al principio era solo que se enojaba si yo salía con mis amigas. Decía que prefería que pasáramos tiempo juntos. Y yo pensé que era lindo, que me amaba tanto que quería estar conmigo todo el tiempo. Hizo una pausa. Luego empezó a criticar mi ropa, mi trabajo, mis decisiones. Siempre con esa voz calmada, ¿sabes? Nunca gritaba. Solo decía las cosas como si fueran obvias, como si yo fuera tonta por no verlas. ¿Y cuándo se puso violento? Hace 3 meses. Llegué tarde de una reunión de trabajo. Él estaba esperándome en la sala. Me dijo que había estado con otro hombre. Yo le dije que estaba loco, que había estado en la oficina, pero no me creyó. Se le quebró la voz. Me agarró del brazo, fuerte. Me dejó moretones, y después lloró. Me pidió perdón. Me dijo que me amaba tanto que la idea de perderme lo volvía loco, que nunca más iba a pasar. Pero sí pasó de nuevo. Sí. Y cada vez era peor. Hasta que hace una semana se detuvo. Respiró hondo. Hace una semana le dije que quería el divorcio. Mi corazón se detuvo. ¿Y qué hizo él? Me dijo que nunca iba a dejarme ir, que prefería verme muerta antes que con otro hombre. Y esa misma noche, me drogó. Puso algo en mi café. Cuando desperté, estaba en la garaje, atada. Y él estaba ahí, mirándome, diciéndome que iba a aprender a ser una buena esposa. No pude contener las lágrimas. Mi niña, mi Paloma, había pasado por todo esto sola, y yo no lo sabía. Él respondía mis mensajes desde mi celular, continuó, para que nadie sospechara. Solo los abría, para que vieras que los había visto, pero nunca contestaba. Decía que así tú ibas a preocuparte lo suficiente para venir, y cuando vinieras, te diría que yo estaba de viaje, y tú le creerías, porque tú siempre le creíste. Tenía razón. Yo siempre le había creído, porque era más fácil creer que todo estaba bien, porque era más cómodo pensar que mi hija había encontrado al hombre perfecto, porque no quise ver lo que estaba justo frente a mis ojos. Perdóname, Paloma, perdóname por no haber visto quién era él realmente. No sabías, mamá. Él era muy bueno ocultándolo. Nos quedamos en silencio un rato largo. Afuera, la noche de la ciudad seguía su curso normal. Coches pasando. Gente viviendo sus vidas. El mundo giraba como siempre. Pero para nosotras, todo había cambiado. Aún me pregunto si hice lo correcto al entrar a esa garaje sin avisar a la policía primero. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mamá,
dijo Paloma de pronto. Sí, mi amor. Gracias por venir a buscarme. Gracias por no creerle. Gracias por confiar en tu instinto. Le apreté la mano. Siempre, mi niña. Siempre voy a venir por ti. Ella cerró los ojos de nuevo, esta vez con algo parecido a la paz en su rostro, y yo me quedé ahí, sentada a su lado, vigilando su sueño, sabiendo que esto apenas comenzaba, que el camino hacia la recuperación iba a ser largo y doloroso, pero también sabiendo algo con absoluta certeza. No iba a dejarla sola nunca más, nunca más. Los 3 días siguientes fueron una pesadilla que se movía en cámara lenta. Paloma seguía en el hospital. Los doctores querían mantenerla en observación, no solo por la deshidratación, sino porque temían que el trauma psicológico pudiera manifestarse de formas que no podíamos anticipar. Yo dormía en una silla al lado de su cama. Apenas dormía, en realidad. Cada vez que cerraba los ojos veía esa garaje oscura, veía las cuerdas en sus muñecas, veía la mirada de Tomás cuando nos descubrió. El lunes por la mañana vino una psicóloga del hospital. Se llamaba doctora Hernández. Era una mujer joven, de unos 40 años, con voz suave y ojos compasivos. Señora Barroso, ¿puedo hablar con usted un momento?, me dijo. Salimos al pasillo. ¿Cómo está mi hija?, pregunté de inmediato. Físicamente se está recuperando bien, pero emocionalmente esto va a tomar tiempo, mucho tiempo. Haré lo que sea necesario. Lo sé, pero necesito que entienda algo importante, dijo, mirándome directamente. Paloma está experimentando algo que llamamos trauma vincular. Durante años, su esposo la condicionó para dudar de sí misma, para sentir que ella era el problema, para creer que merecía el maltrato. Pero ella es inteligente, es fuerte. ¿Cómo pudo dejarse manipular así? La doctora Hernández suspiró. Eso es exactamente lo que no debe pensar. La violencia doméstica no tiene que ver con inteligencia o fuerza, tiene que ver con manipulación sistemática, con control psicológico. Los abusadores son expertos en hacer que sus víctimas duden de su propia realidad. Me quedé callada, procesando. Paloma va a tener días buenos y días malos, continuó. Hay momentos en que va a culparse a sí misma. Va a decir cosas como, si yo hubiera sido mejor esposa, o si no lo hubiera hecho enojar. Su trabajo como madre es recordarle constantemente que nada de esto fue su culpa. Lo haré. Y también necesita cuidarse usted. El trauma vicario es real. Usted también pasó por algo horrible. Encontrar a su hija en esas condiciones, eso no se olvida fácilmente. Yo estoy bien, dije automáticamente. Ella me miró con esa mirada que solo los terapeutas saben dar. Señora Barroso, con todo respeto, no está bien. Y está bien no estar bien. Por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que las lágrimas venían de verdad. No las lágrimas de miedo o de rabia, sino las lágrimas de agotamiento, de todo lo que había estado conteniendo. Tengo que ser fuerte por ella, dije, con la voz quebrándose. Y puede serlo, pero también puede permitirse sentir, puede permitirse procesar. Busque ayuda profesional también para usted, por favor. Asentí, aunque no estaba segura de si iba a hacerle caso. Ese mismo día por la tarde llegó el licenciado Mendoza al hospital. Lo conocía desde hace años. Era el abogado que había llevado el caso de la herencia de mi padre. Un hombre serio, meticuloso, de esos que inspiran confianza. Amelia, me saludó, dándome un abrazo. ¿Cómo está Paloma? Mejor. Física y mentalmente va mejorando. Me alegra escucharlo. Mira, tengo noticias, algunas buenas, otras no tanto. Dime, la buena. Tomás está detenido sin derecho a fianza. La Fiscalía está tratando el caso como secuestro y violencia doméstica agravada. Con el video que grabaste y el testimonio de Paloma, el caso es sólido. ¿Y la mala? Su familia contrató a Edmundo Salazar. El nombre me cayó como un balde de agua fría. Edmundo Salazar era uno de los abogados defensores más conocidos de la ciudad. De esos que cobran fortunas y que tienen fama de sacar libres a los peores criminales con tecnicismos legales. ¿Y qué significa eso? Significa que van a pelear con todo. Ya están armando una defensa basada en trastorno mental temporal. Van a argumentar que Tomás tuvo una crisis psicológica, que no estaba en sus cabales, que necesita tratamiento psiquiátrico, no prisión. Sentí como la rabia crecía en mi pecho. ¿Me estás diciendo que van a intentar decir que estaba loco? Exactamente. Y si el juez les cree, en lugar de ir a prisión, podría terminar en un hospital psiquiátrico. Y de ahí,
Eventualmente, podría salir. No, no puede ser. No después de lo que le hizo. Por eso necesitamos que Paloma declare. Su testimonio es crucial. Necesitamos demostrar que esto no fue un episodio aislado, sino un patrón de abuso sistemático. Pero acabas de decir que está recuperándose. ¿Cómo voy a pedirle que reviva todo eso? El licenciado Mendoza me puso una mano en el hombro. Lo sé. No es justo. Pero es la realidad del sistema. Si queremos que él pague por lo que hizo, necesitamos que ella hable. Miré hacia el cuarto de hospital donde estaba Paloma. ¿Cómo iba a pedirle eso? ¿Cómo iba a hacer que pasara por ese dolor otra vez? Pero entonces recordé algo que la doctora Hernández había dicho. Su trabajo como madre es recordarle constantemente que nada de esto fue su culpa. Y para hacer eso, para que ella entendiera que no tenía la culpa, necesitábamos que la justicia funcionara. Necesitábamos que él pagara. Hablaré con ella, dije finalmente. Esa noche, cuando los doctores se fueron y el hospital quedó en silencio, me senté al lado de la cama de Paloma. Ella estaba despierta, mirando el techo. ¿No puedes dormir?, le pregunté. Cada vez que cierro los ojos, lo veo, dijo en voz baja. Veo su cara cuando entraba a la garaje. Veo la oscuridad. Escucho el sonido de sus pasos. Va a pasar, mi amor. Con tiempo y terapia va a pasar. ¿Tú crees? Lo sé. Se quedó callada un momento. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no me di cuenta antes de que era así? Y ahí estaba. La pregunta que yo misma me había hecho 100 veces. Porque él no quería que lo vieras, dije. Porque era muy bueno ocultándolo. Porque el abuso no empieza con golpes, empieza con palabras. Con pequeños comentarios que te hacen dudar de ti misma. ¿Te acuerdas de ese domingo?, preguntó de repente, cuando conté la historia del cliente difícil, y Tomás se enojó. Sí, me acordé de eso hace unos días. Esa noche, cuando volvimos a casa, me dijo que lo había avergonzado, que había quedado como una mujer agresiva frente a ti, que debía aprender a controlar mi lengua. Se le quebró la voz, y yo le creí, mamá. Le pedí perdón. Le prometí que iba a ser más cuidadosa con lo que decía. Paloma. Y eso fue solo el principio. Después vino todo lo demás. Las críticas a mi ropa. Ese vestido es muy provocador. ¿Para quién te arreglas así? Las preguntas cada vez que llegaba del trabajo. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Con quién estuviste hablando? La revisión de mi celular. Los celos constantes. ¿Y tú qué hacías? Al principio me defendía. Le decía que estaba exagerando. Pero él siempre tenía una explicación que sonaba lógica. Es que te amo tanto que no soporto la idea de perderte. Es que soy celoso porque eres tan hermosa que todos te miran. Y yo pensaba que eran demostraciones de amor. Cerró los ojos, hasta que dejaron de ser solo palabras, hasta que me empujó por primera vez. Fue un empujón pequeño, ni siquiera me caí. Pero después vino otro, y cada vez me pedía perdón. Lloraba. Me juraba que nunca más iba a pasar, y yo le creía. ¿Por qué no me dijiste? Porque me daba vergüenza, mamá. Porque tú siempre me habías enseñado a ser fuerte, independiente. Tú criaste a una mujer que no se dejaba de nadie, y ahí estaba yo, permitiendo que mi esposo me tratara así. ¿Cómo iba a decirte? ¿Cómo iba a admitir que había fallado? Las lágrimas corrían por mis mejillas. Tú no fallaste. Él te manipuló. Pero yo debí verlo. Debí ser más fuerte. No, escúchame bien. Le tomé el rostro entre mis manos. Tú no fallaste. Tú no eres débil. Tú eres una sobreviviente. Saliste viva de esto. Y eso requiere más fuerza de la que la mayoría de la gente tiene. Ella se abrazó a mí y lloró. Lloró como no había llorado en días. Y yo la sostuve, como cuando era niña y se caía de la bicicleta, o cuando la rechazaban en la escuela, o cuando se le rompía el corazón por primera vez. Solo que esto era diferente. Esto era peor que cualquier rodilla raspada o corazón roto adolescente. Esto era un trauma que iba a tardar años en sanar, si es que alguna vez sanaba completamente. Cuando se calmó un poco, le dije, Paloma, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué pasa? El licenciado Mendoza vino hoy. La familia de Tomás contrató a un abogado muy bueno. Van a argumentar que tuvo una crisis mental, que no estaba en sus cabales. Vi cómo su rostro palidecía. ¿Y eso qué significa? Que necesitamos tu testimonio. Necesitamos que declares, que cuentes todo lo que pasó, desde el principio hasta ahora, para demostrar que esto no fue un episodio aislado, sino un patrón. No puedo, dijo inmediatamente.
No puedo pararme frente a él y hablar de esto. Lo sé, mi amor, sé que es difícil, pero es la única manera de asegurarnos de que pague por lo que hizo. ¿Y si no le creen? ¿Y si piensan que estoy exagerando? ¿Y si le van a creer? Porque yo voy a estar ahí. El licenciado Mendoza va a estar ahí. Y tenemos evidencia. Tenemos el video que grabé. Tenemos los reportes médicos. Tenemos todo lo que necesitamos. Ella se quedó callada un largo rato. Tengo miedo, mamá. Lo sé. Yo también tengo miedo. Pero vamos a hacer esto juntas. Asintió despacio. Está bien. Voy a declarar. Voy a contar todo. La abracé de nuevo. Mi niña valiente. Mi Paloma. Al día siguiente nos dieron de alta del hospital. Paloma no quería volver a la casa que había compartido con Tomás. Por supuesto que no. Solo la idea le provocaba ataques de pánico. «Vienes a vivir conmigo», le dije. «Tu cuarto sigue igual. Todo está como lo dejaste. ¿Estás segura? No voy a dejarte sola, Paloma. Nunca más». Llegamos a mi casa al atardecer. Era una casa pequeña, en una colonia tranquila de Coyoacán. La misma casa donde ella había crecido. La misma casa donde había aprendido a caminar, a leer, a soñar. La acompañé a su cuarto. Efectivamente, todo estaba igual. Los pósters de sus grupos favoritos de cuando era adolescente, los libros en el librero, la colcha azul que había elegido a los 15 años. Se sentó en la cama, pasó la mano por la colcha. «Me siento como si tuviera 15 años otra vez», dijo con una sonrisa triste. «En cierto modo, estás empezando de nuevo», le dije. «Pero esta vez no estás sola. Esa noche preparé su cena favorita, enchiladas verdes con pollo, las mismas que le hacía cuando era niña y se sentía triste. Comimos en silencio, pero era un silencio cómodo. El silencio de dos mujeres que habían pasado por el infierno juntas y habían salido del otro lado. Después de cenar, mientras lavaba los platos, sonó mi celular. Era un número desconocido. Dudé si contestar, pero algo me hizo hacerlo. «Bueno, señora Barroso, buenas noches. Habla la doctora Ruiz. Soy psiquiatra del Reclusorio Norte». Mi corazón se aceleró. «¿Sí? Llamo para informarle que Tomás Vega ha intentado suicidarse esta noche. Está estable, pero necesitábamos notificarle como familiar más cercana de la víctima». «Víctima». Llamaban a Paloma la víctima. ¿Y por qué me llama a mí? Su hija aparece como contacto de emergencia, pero entendemos que ella no está en condiciones de recibir esta información. Por eso la contactamos a usted. Entiendo. ¿Qué necesitan? Nada por el momento. Solo que estén informadas. El intento no fue exitoso. Está bajo vigilancia psiquiátrica. ¿Esto cambia algo legalmente? Hubo una pausa. No soy abogada, señora. Pero sí, podría afectar el caso. Podría fortalecer el argumento de trastorno mental. Por supuesto. Claro que sí. Gracias por informar, dije, y colgué. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano. ¿Había sido real el intento de suicidio? ¿O había sido una estrategia? ¿Una manera de reforzar la defensa de crisis mental? No lo sabía. Y honestamente no me importaba. Lo único que me importaba era que mi hija estaba a salvo. Y que, pasara lo que pasara con Tomás, yo iba a asegurarme de que Paloma tuviera la vida que merecía. Una vida sin miedo, una vida sin dolor, una vida libre. Las semanas siguientes fueron como caminar en arenas movedizas. Cada día traía una nueva complicación, un nuevo obstáculo, una nueva manera en que el sistema parecía diseñado para proteger al abusador en lugar de a la víctima. La tentativa de suicidio de Tomás había sido noticia. No en los medios grandes, pero sí en algunos portales locales. Hombre detenido por violencia doméstica intenta quitarse la vida en el Reclusorio Norte. Los comentarios en las redes sociales me revolvían el estómago. Pobre hombre, debe estar muy desesperado. Algo habrá hecho ella para llevarlo a ese extremo. Las mujeres siempre exageran. Seguro fue una simple discusión de pareja. Tuve que dejar de leer. Porque si seguía leyendo, si seguía viendo cómo la gente defendía a un hombre que había mantenido a mi hija encerrada como a un animal, iba a volverme loca. Paloma no leía las noticias, ni las redes sociales. Había borrado todas sus cuentas. Pasaba los días en su cuarto, casi todo el tiempo en la cama, mirando el techo. Empezó a ir a terapia 3 veces por semana. La doctora Hernández le había recomendado a una especialista en trauma, la doctora Patricia Ríos. «¿Cómo te fue hoy?», le preguntaba cada vez que volvía de sus sesiones. «Bien», decía siempre, pero yo sabía que no estaba bien.
La veía en las noches, cuando pensaba que yo estaba dormida, llorando en silencio en su cuarto. La veía sobresaltarse cada vez que sonaba el timbre de la puerta. La veía revisar una y otra vez las cerraduras de las ventanas. El miedo se había instalado en ella de una manera que ninguna terapia podía curar de la noche a la mañana. Una tarde, 2 semanas después de que saliera del hospital, estábamos tomando café en la cocina cuando sonó mi celular. Era el licenciado Mendoza. «Amelia, necesito que vengan a mi oficina mañana. Hay novedades del caso. ¿Buenas o malas? Complicadas». Al día siguiente, Paloma y yo fuimos al despacho del licenciado. Era un edificio viejo en el centro, con olor a papel y a madera barnizada. Nos sentamos frente a su escritorio. Él tenía una carpeta gruesa con documentos. «Bien», empezó. «La Fiscalía presentó formalmente los cargos: secuestro agravado, violencia familiar calificada y tentativa de feminicidio». «¿Tentativa de feminicidio?», preguntó Paloma. «Pero él nunca intentó matarme. Legalmente, el hecho de mantener a alguien en condiciones que ponen en peligro su vida constituye tentativa. Estuviste 5 días sin agua suficiente, sin comida, sin atención médica. Pudiste haber muerto». Paloma se quedó callada. «La buena noticia es que los cargos son sólidos», continuó el licenciado. «La mala noticia es que la defensa está siendo muy agresiva. Edmundo Salazar presentó un peritaje psiquiátrico que diagnostica a Tomás con trastorno límite de la personalidad y episodio psicótico agudo. ¿Y eso qué significa? Que van a argumentar inimputabilidad, es decir, que no es responsable de sus actos porque estaba mentalmente incapacitado». «Pero eso es mentira», dije. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Respondía a los mensajes de Paloma desde su celular para que nadie sospechara. Eso no es algo que hace alguien que está en un episodio psicótico. Exacto. Y eso es lo que tenemos que demostrar. Por eso necesitamos tu testimonio, Paloma. Necesitamos que cuentes con detalle cómo fue el patrón de abuso, cómo era calculado, premeditado, consciente. Paloma asintió. «Lo haré. Ya lo decidí. Voy a declarar». «Bien. La audiencia preliminar es en 2 semanas. Ahí vas a tener que dar tu testimonio. Y Tomás va a estar presente». Vi cómo el color se iba del rostro de Paloma. «¿Presente? ¿En la misma sala?» «Sí. Él tiene derecho a estar presente en su propio juicio». «No puedo», susurró. «No puedo verlo». «Sí puedes», le dije tomándole la mano. «Y yo voy a estar ahí contigo». El licenciado Mendoza se inclinó hacia adelante. «Paloma, sé que es difícil, pero necesito que entiendas algo. Este hombre te mantuvo prisionera durante 5 días y ahora está jugando la carta de víctima. Si no lo detenemos aquí, si no demostramos que era plenamente consciente de sus actos, podría quedar libre y podría hacerle esto a alguien más». Esas palabras resonaron en el silencio de la oficina. Paloma cerró los ojos, respiró hondo. «Está bien», dijo finalmente. «Voy a hacerlo». Esa noche, mientras preparaba la cena, Paloma se me acercó en la cocina. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor. ¿Por qué crees que me enamoré de él? Quiero decir, tú lo conociste, pasaste tiempo con él. ¿Nunca viste nada raro?» Me detuve. Dejé el cuchillo con el que estaba cortando cebolla. Era una pregunta que yo también me había hecho 1000 veces. «Honestamente no», dije. «Él era encantador, siempre amable, siempre atento, siempre decía las cosas correctas. ¿Y ahora, cuando recuerdas esos momentos, ves algo diferente?» Me senté en una de las sillas de la cocina. Paloma se sentó frente a mí. Ahora que lo pienso, sí, había pequeñas cosas. Cosas que en su momento me parecieron insignificantes, pero que ahora cobran sentido. ¿Cómo qué? ¿Te acuerdas de tu cumpleaños hace 2 años? Organizaste una cena con tus amigas. Tomás no quería ir. Dijo que no se sentía bien, que tenía dolor de cabeza. Pero yo noté cómo te miraba cuando te arreglabas. Había algo en sus ojos, como resentimiento. Paloma asintió. Ese día me hizo una escena terrible antes de salir. Me dijo que me estaba vistiendo como una cualquiera, que mis amigas eran mala influencia, que prefería que nos quedáramos en casa juntos, pero no quería que tú lo supieras. Entonces inventó lo del dolor de cabeza. ¿Y tú fuiste de todas formas? Sí, pero lloré todo el camino hacia el restaurante. Y en la cena apenas pude disfrutar porque él me estaba mandando mensajes cada 10 minutos preguntando dónde estaba, con quién, qué estaba haciendo. ¿Tus amigas no notaron nada? Yo era muy buena ocultándolo.
Sonreía, me reía de los chistes. Tomaba fotos para Instagram, mostrando lo bien que la estaba pasando, pero por dentro estaba ansiosa, preocupada, contando los minutos para poder volver a casa y que él dejara de enojarse. Se le quebró la voz, y cuando llegué, me estaba esperando en la puerta. Olió mi aliento para ver si había tomado alcohol. Revisó mi bolsa, leyó todos los mensajes de mi celular, y después me dijo que las mujeres casadas no salen solas de fiesta, que debía tener más respeto por nuestro matrimonio. Dios mío, Paloma, y lo peor es que yo le creí, mamá. Pensé que tenía razón, pensé que estaba siendo desconsiderada con él. Así que dejé de salir con mis amigas, dejé de ir a esas cenas, dejé de responder sus llamadas. Y ellas pensaron que me había vuelto una de esas mujeres que se olvidan de sus amigas cuando se casan. Las lágrimas corrían por su rostro. Perdí a todas mis amigas, una por una, y ni siquiera me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Hasta que ya no tenía a nadie más que a él. Ese era el plan, dije, aislarte, para que no tuvieras a nadie que pudiera cuestionar su comportamiento, para que no tuvieras a nadie a quien pedir ayuda. Lo logró, susurró. Me tenía completamente sola. Pero ya no estás sola, me tienes a mí, y vamos a recuperar tu vida, vamos a recuperar todo lo que él te quitó. Nos quedamos en silencio un rato. El agua de la olla empezaba a hervir. Me levanté para bajar el fuego. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo Paloma de pronto. ¿Qué? Que yo era feliz antes de conocerlo. Tenía mi trabajo, mis amigas, mis pasatiempos. Me gustaba salir a correr los domingos. Me gustaba ir a museos. Me gustaba leer en los cafés. ¿Y vas a volver a hacer todo eso? No lo sé. Siento como si él se hubiera robado esa parte de mí. Como si la Paloma que era antes ya no existiera. Me acerqué a ella. Le levanté el rostro para que me mirara. Esa Paloma sigue ahí. Está herida. Sí, está asustada, pero sigue ahí. Y con tiempo, con amor, con terapia, va a volver a salir. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Volvimos a abrazarnos. Y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Pequeña, frágil, pero ahí estaba. Los días antes de la audiencia fueron los más difíciles. Paloma apenas dormía. Tenía pesadillas constantes. Despertaba gritando en la madrugada. Yo corría a su cuarto, la abrazaba, le decía que estaba a salvo, pero el miedo no se iba. La doctora Ríos le recetó medicamentos para la ansiedad. Le ayudaban un poco, pero no lo suficiente. Una noche, 3 días antes de la audiencia, la encontré en la cocina a las 2 de la mañana. Estaba sentada en el piso, abrazando sus rodillas, llorando. «Paloma, ¿qué pasó?» «No puedo hacerlo, mamá. No puedo pararme frente a él y hablar de lo que me hizo». Me senté en el piso a su lado. «Sí puedes, no entiendes. Cuando pienso en verlo, cuando pienso en que va a estar ahí, mirándome, siento que no puedo respirar. Siento que me voy a desmayar. Lo sé, pero piensa en esto. Él quiere que tengas miedo. Quiere que te sientas pequeña. Quiere que te quedes callada. Porque mientras tú estés callada, él puede seguir jugando el papel de víctima. ¿Y si me quiebro? ¿Y si no puedo terminar de hablar? Entonces haremos una pausa. Respiras, bebes agua y continúas, porque tu voz es más poderosa que su silencio». Ella me miró. «¿Cómo estás tan segura?» «Porque te conozco. Porque sé que eres más fuerte de lo que crees. Y porque no estás sola. Yo voy a estar en esa sala. El licenciado Mendoza va a estar ahí. La doctora Ríos va a estar ahí. Todos vamos a estar ahí para ti». Paloma asintió despacio. «Está bien, voy a intentarlo». «No vas a intentarlo, vas a hacerlo». La ayudé a levantarse del piso. La llevé de vuelta a su cuarto. Esa noche me quedé dormida en una silla al lado de su cama, vigilando su sueño, como cuando era niña y tenía fiebre, como cuando era adolescente y le rompían el corazón, como siempre, porque eso hacen las madres. Protegemos, acompañamos y nunca, nunca nos rendimos. La mañana de la audiencia amaneció gris y fría. Paloma se levantó temprano, se duchó, se puso un vestido azul marino, sencillo, que le había prestado. Se maquilló un poco para ocultar las ojeras, pero cuando la vi, pensé que no había maquillaje en el mundo que pudiera ocultar el peso de lo que estaba a punto de hacer. «¿Estás lista?», le pregunté. «No, pero vamos de todas formas». Llegamos al juzgado a las 9 de la mañana. Era un edificio viejo, con pasillos oscuros y olor a humedad. El licenciado Mendoza nos esperaba en la entrada. «Buenos días. ¿Cómo están?» «Nerviosas», dije. «Es normal. Paloma,
Vamos a repasar una vez más lo que va a pasar. Vas a subir al estrado. El fiscal va a hacerte preguntas. Respondes con la verdad, con calma. Después el abogado defensor va a contrainterrogarte. Va a intentar confundirte, hacerte dudar, hacerte ver mal. No caigas en sus trampas. Solo responde lo que te preguntan. Nada más. Paloma asentía, pero yo veía que estaba temblando. Entramos a la sala, y ahí estaba él, Tomás, sentado al lado de su abogado. Estaba más delgado, más pálido, tenía ojeras profundas, pero cuando nos vio entrar, cuando sus ojos se encontraron con los de Paloma, algo en su expresión cambió. Sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero Paloma la vio. La sentí tensarse a mi lado. «Respira», le susurré. «No le des el poder de asustarte». Ella asintió. Nos sentamos en las bancas designadas para la parte acusadora. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. «Pueden sentarse». Damos inicio a la audiencia preliminar en el caso de la Fiscalía General contra Tomás Vega González por los delitos de secuestro agravado, violencia familiar calificada y tentativa de feminicidio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la sala podían escucharlo. Se llama a declarar a la víctima, la señorita Paloma Barroso Vega. Paloma se levantó, caminó hacia el estrado con pasos temblorosos, juró decir la verdad, se sentó. Y por primera vez en semanas levantó la vista y miró directamente a Tomás, y en sus ojos vi algo que no había visto desde que esto empezó. Vi furia. El fiscal se levantó. Era un hombre joven, de unos 35 años, con lentes y traje gris. Se llamaba licenciado Morales. «Buenos días, señorita Barroso», comenzó con voz firme pero amable. «Sé que esto es difícil para usted. Vamos a ir paso por paso, ¿de acuerdo?» Paloma asintió. «Para el registro, ¿puede decirnos su nombre completo?» «Paloma Barroso Vega». «¿Y cuál es su relación con el acusado?» Era mi esposo». «¿Cuánto tiempo estuvieron casados?» «2 años, pero fuimos pareja durante 4 años en total». «Entiendo». «Señorita Barroso, ¿puede contarnos con sus propias palabras qué sucedió el día 22 de octubre del año en curso?» Paloma respiró hondo. Yo estaba sentada en la primera fila, directamente en su línea de visión. Nuestras miradas se encontraron. Le di un pequeño asentimiento. «Tú puedes», le dije sin palabras. Fue un viernes», comenzó, con voz temblorosa. «Yo había llegado del trabajo alrededor de las 6 de la tarde. Tomás estaba en casa. Me ofreció un café. Yo acepté. No tenía razón para sospechar nada. ¿Y qué pasó después?» Tomé el café. Nos sentamos en la sala. Estábamos viendo televisión. Y de repente, empecé a sentirme mareada. Muy mareada. Le dije que no me sentía bien, que tal vez debía acostarme. Su voz se quebró un poco, pero continuó. «Lo siguiente que recuerdo es despertar en la oscuridad. No podía mover mis manos. Tenía algo en la boca. No podía gritar. Tardé unos segundos en darme cuenta de dónde estaba. Estaba en la garaje, sentada en el piso de cemento, con las manos atadas a la espalda y cinta adhesiva en la boca. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó su mazo. «Orden en la sala». El fiscal continuó. «¿Qué hizo usted cuando se dio cuenta de su situación?» Intenté gritar, pero la cinta no me dejaba. Intenté mover las manos, pero las cuerdas estaban muy apretadas. Entré en pánico. Pensé que me iba a morir ahí. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro, pero su voz se mantuvo firme. «¿Cuánto tiempo estuvo en esa situación?» 5 días. 5 días, repitió el fiscal, dejando que el número resonara en la sala. «¿Y durante esos 5 días tuvo contacto con el acusado?» «Sí, él venía 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Me traía un vaso de agua y un pedazo de pan. Me quitaba la cinta de la boca solo para que pudiera comer y beber. Y después me hablaba». «¿Qué le decía?» Paloma cerró los ojos. Me decía que esto era por mi bien, que yo necesitaba aprender, que las esposas no abandonan a sus maridos, que yo había sido egoísta al pedirle el divorcio, que él me amaba demasiado para dejarme ir. «Espere», interrumpió el fiscal. «¿Usted le había pedido el divorcio?» «Sí. 1 semana antes, el viernes 15 de octubre, le dije que quería el divorcio, que nuestra relación no estaba funcionando, que necesitaba espacio». ¿Y cómo reaccionó él? Se quedó muy callado, demasiado callado. Me dio miedo esa calma, y me dijo: «Nunca voy a dejarte ir, Paloma. Prefiero verte muerta». Otro murmullo en la sala. «Pensé que solo estaba enojado», continuó Paloma. «Pensé que eventualmente lo aceptaría,
pero una semana después me drogó y me encerró. Señorita Barroso, antes de este incidente, ¿había existido violencia en su relación? Paloma miró hacia abajo. Sus manos temblaban. Sí. ¿Puede darnos ejemplos? Al principio era solo verbal. Me criticaba constantemente. Mi ropa, mi trabajo, mis amigas, mi forma de hablar. Después se volvió control. Revisaba mi celular todos los días. Quería saber dónde estaba en cada momento. Me llamaba 10, 15 veces al día si no le contestaba inmediatamente. ¿Y físicamente? La primera vez que me empujó fue hace 6 meses. Yo había llegado tarde del trabajo. Él me estaba esperando en la puerta. Me acusó de estar con otro hombre. Yo traté de explicarle que había habido una junta de último momento, pero no me creyó. Me empujó contra la pared. No fue un empujón fuerte. No me lastimó, pero me asustó. ¿Qué pasó después de ese primer empujón? Lloró. Me pidió perdón. Me dijo que me amaba tanto que la idea de perderme lo volvía loco. Me prometió que nunca más iba a pasar. Y yo le creí. ¿Pero sí volvió a pasar? Sí, con más frecuencia. Y cada vez era peor. Hasta que hace 3 meses me dio una bofetada. Y después otra. Y después empezó a agarrarme del brazo tan fuerte que me dejaba moretones. ¿Reportó estos incidentes a la policía? Paloma negó con la cabeza. No. ¿Por qué no? Porque tenía miedo. Porque me sentía avergonzada. Porque él me había convencido de que era mi culpa. Que si yo fuera mejor esposa, si no lo hiciera enojar, nada de esto pasaría. Se limpió las lágrimas. ¿Y por qué? Porque cuando no estaba enojado, era el hombre más encantador del mundo. Me traía flores, me cocinaba, me decía que me amaba, y yo quería creer que esa era su verdadera personalidad, que la violencia era solo un error, algo temporal. Pero no era temporal. No, empeoraba cada vez más, hasta que le pedí el divorcio. Y entonces me encerró. El fiscal asintió. Señorita Barroso, cuando su madre la encontró en la garaje, ¿qué fue lo primero que pensó? Pensé, gracias a Dios, pensé que iba a morir ahí, que nadie me iba a encontrar. Y entonces apareció mi mamá, y supe que estaba a salvo. Me limpié las lágrimas. Mi pecho dolía de tanto contener el llanto. Una última pregunta, señorita Barroso. ¿Cree usted que el acusado sabía lo que estaba haciendo cuando la encerró? Objeción, saltó Edmundo Salazar, el abogado defensor. Esa pregunta pide especulación. Permito la pregunta, dijo el juez. Puede responder. Paloma miró directamente a Tomás. Sí, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Cada decisión que tomó fue calculada. Drogar mi café para que no pudiera resistirme. Atarme en un lugar donde nadie pudiera escucharme. Responder mis mensajes desde mi celular para que mi mamá no sospechara. Todo estaba planeado. Gracias, señorita Barroso. No tengo más preguntas. El fiscal volvió a su asiento. Ahora le tocaba a la defensa. Edmundo Salazar se levantó. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello blanco perfectamente peinado y traje caro. Tenía esa expresión que tienen los abogados que cobran fortunas. Confianza absoluta. Señorita Barroso, comenzó con voz suave. Lamento mucho lo que ha pasado. Debe ser muy difícil para usted. Paloma no respondió, solo lo miró. Usted mencionó que mi cliente le pedía el divorcio, ¿es correcto? Yo le pedí el divorcio a él. Ah, disculpe, usted le pidió el divorcio. ¿Y puedo preguntar por qué? Ya lo expliqué, porque había violencia en la relación. Entiendo, pero antes de esa semana, ¿había expresado su deseo de divorciarse? No formalmente, pero... Entonces fue una decisión repentina. ¿Hubo algo específico que la motivara? Paloma dudó. Muchas cosas, acumuladas. Ya veo. Señorita Barroso, ¿es cierto que mi cliente está diagnosticado con trastorno límite de la personalidad? No lo sé. Nunca me lo dijo. ¿Y es cierto que usted amenazó con dejarlo en varias ocasiones durante su relación? Objeción, dijo el fiscal. Relevancia. Voy a establecer la relevancia, su señoría, dijo Salazar. Permito la pregunta, dijo el juez. Paloma respiró hondo. No lo amenacé. Le dije que si la violencia continuaba, me iría. Eso no es una amenaza, es un límite. ¿Y cómo reaccionaba él cuando usted establecía esos límites? ¿Con más violencia? ¿O con pánico? ¿Con miedo a ser abandonado? ¿Con comportamiento errático propio de alguien que está sufriendo un episodio de inestabilidad mental? Objeción, dijo el fiscal. El abogado está testificando. Sostenida, dijo el juez. Reformule la pregunta, licenciado. Salazar sonrió.
Señorita Barroso, ¿notó algún cambio en el comportamiento de mi cliente durante las semanas previas al incidente? Estaba más callado de lo normal, más ausente. ¿Más ausente? ¿Como si estuviera desconectado de la realidad? No sé, tal vez. ¿Y cuando la encerró en la garaje, le pareció que estaba actuando racionalmente? Me pareció que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero usted no es psiquiatra, ¿verdad? No. Entonces no puede diagnosticar si mi cliente estaba o no en sus cabales. Puedo saber cuando alguien me está lastimando deliberadamente. Objeción, dijo Salazar. La testigo está siendo argumentativa. Sostenida, dijo el juez. Señorita Barroso, por favor, limite sus respuestas a las preguntas. Salazar caminó hacia su mesa. Tomó un documento. Señorita Barroso, tengo aquí mensajes de texto entre usted y mi cliente. ¿Puedo leerle algunos? Objeción, saltó el fiscal. ¿De dónde obtuvo esos mensajes? Del celular de mi cliente, que fue incautado como evidencia. Estos mensajes son parte del expediente. Permito que se lean, dijo el juez. Salazar se aclaró la garganta. Mensaje del 3 de octubre. Usted escribió: Tomás, necesito espacio. Me estás asfixiando. ¿Es correcto? Sí. Y el 5 de octubre. No sé si puedo seguir con esto. Necesito pensar. ¿También correcto? Sí. Y el 12 de octubre. Creo que deberíamos separarnos, ¿verdad? Sí. Entonces, durante las 2 semanas previas al incidente, usted estuvo constantemente amenazando con dejarlo. No estaba amenazando, estaba expresando mis sentimientos. Pero para alguien con trastorno límite de la personalidad, alguien para quien el abandono es el mayor temor, esos mensajes podrían ser devastadores, podrían desencadenar una crisis psicológica. ¿No lo cree posible? No justifico lo que hizo. No le estoy pidiendo que lo justifique. Le estoy preguntando si es posible que mi cliente, en un estado de crisis mental, actuara de manera irracional. Él sabía lo que hacía. Eso es su opinión. Pero la ciencia psiquiátrica dice otra cosa. Salazar regresó a su asiento. No tengo más preguntas. Paloma bajó del estrado. Estaba temblando. Volvió a sentarse a mi lado. Le tomé la mano. Lo hiciste muy bien, le susurré. Pero ella negó con la cabeza. Me hizo ver como si yo tuviera la culpa. No, tú dijiste la verdad. Eso es lo único que importa. El juez llamó al siguiente testigo, la doctora Ruiz, la psiquiatra del reclusorio. Ella explicó el estado mental de Tomás cuando intentó suicidarse. Habló de su diagnóstico, de su tratamiento. Todo sonaba muy convincente, demasiado convincente. Después vino el perito de la defensa, un psiquiatra privado que había evaluado a Tomás. En mi opinión profesional, dijo, el señor Vega estaba experimentando un episodio psicótico, disociativo, en el momento de los hechos. No tenía plena conciencia de sus actos. Actuó bajo un impulso patológico derivado de su trastorno de personalidad. ¿Y cómo explica el hecho de que respondiera mensajes desde el celular de la víctima?, preguntó el fiscal. Eso requiere planificación. El comportamiento automático puede ocurrir incluso durante episodios disociativos. Es como estar en piloto automático. ¿En piloto automático durante 5 días? Es posible. No podía creer lo que estaba escuchando. Este hombre estaba vendiendo una historia que haría que Tomás quedara libre, y el juez parecía estar comprándola. Cuando terminaron todos los testimonios, el juez anunció un receso de 2 horas para deliberar. Salimos de la sala. Paloma estaba destrozada. Van a creerle, dijo. Van a creer que estaba loco y va a quedar libre. No lo sabemos todavía, le dijo el licenciado Mendoza. Tu testimonio fue muy fuerte y tenemos evidencia física. No todo está perdido. Pero yo veía en sus ojos que tampoco estaba seguro. Fuimos a una cafetería cerca del juzgado. Ninguna de las dos pudo comer nada. Solo tomamos café y esperamos. Las 2 horas más largas de mi vida. Cuando volvimos a la sala, el juez ya estaba en su lugar. He revisado toda la evidencia presentada, comenzó, y he llegado a una decisión respecto a si existe causa probable para llevar este caso a juicio. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a explotar. La evidencia física es contundente. El video grabado por la señora Barroso muestra claramente a la víctima en condiciones deplorables. Los reportes médicos confirman deshidratación severa y marcas de ligaduras. El testimonio de la víctima es consistente y creíble. Respiré un poco. Sin embargo, continuó el juez, también existe evidencia de que el acusado estaba sufriendo problemas de salud mental.
El intento de suicidio, el diagnóstico psiquiátrico y el testimonio del perito sugieren que podría no haber estado en pleno uso de sus facultades mentales. No, 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 no. Por lo tanto, ordeno que el caso proceda a juicio, pero también ordeno una evaluación psiquiátrica adicional del acusado para determinar su capacidad de ser juzgado. Hasta entonces, permanecerá detenido en un hospital psiquiátrico en lugar del reclusorio. El mazo golpeó. Se levanta la sesión. Paloma se cubrió el rostro con las manos. Lo van a dejar libre, sollozó. Lo sé, lo van a dejar libre. El licenciado Mendoza intentó tranquilizarla. No necesariamente. El hecho de que ordenen una evaluación no significa que vayan a declararlo inimputable. Todavía tenemos oportunidad en el juicio. Pero sus palabras sonaban huecas. Salimos del juzgado. Afuera estaba lloviendo. Una lluvia fría y constante que empapaba todo. Paloma caminaba a mi lado como zombi. En el estacionamiento, mientras buscaba las llaves del coche, escuché una voz detrás de nosotras. Paloma. Nos volteamos. Era Tomás. Estaba esposado, rodeado de guardias de seguridad que lo llevaban a la camioneta que lo trasladaría al hospital psiquiátrico. Pero se había detenido y nos estaba mirando. Paloma, repitió, siento mucho todo lo que pasó. Yo no quería lastimarte. Estaba enfermo. Pero voy a mejorar. Y cuando salga, cállate, le grité. No te le acerques, no le hables. Él me ignoró. Seguía mirando a Paloma. Cuando salga, vamos a arreglar las cosas. Porque te amo. Y sé que tú también me amas. Solo necesitas recordarlo. Señor, tiene que seguir caminando, dijo uno de los guardias. Pero Tomás no se movió. Te voy a esperar, Paloma. Todo el tiempo que sea necesario. Te voy a esperar. Y entonces sonrió. Esa sonrisa. La misma sonrisa encantadora que me había engañado durante años. Los guardias lo empujaron hacia la camioneta. Paloma estaba paralizada. Vámonos, le dije. Vámonos de aquí ahora. La metí al coche. Arranqué. Salí del estacionamiento a toda velocidad. Paloma no dijo nada en todo el camino a casa. Solo miraba por la ventana mientras la lluvia golpeaba el cristal. Y yo sabía lo que estaba pensando. Lo mismo que yo estaba pensando. Que esto no había terminado. Que apenas estaba comenzando, y que la pesadilla iba a durar mucho más de lo que habíamos imaginado. Los siguientes 3 meses fueron un infierno de espera. La evaluación psiquiátrica ordenada por el juez se extendía y se extendía. Primero dijeron 2 semanas, luego 1 mes, luego 2 meses. Cada vez que llamábamos para preguntar por el estatus del caso, nos daban la misma respuesta. Todavía están evaluando al acusado. Les avisaremos cuando tengamos novedades. Mientras tanto, Paloma se desmoronaba poco a poco. Dejó de ir a terapia. Decía que no servía de nada. Dejó de salir de su cuarto. Pasaba días enteros en la cama, con las cortinas cerradas, sin comer. Yo trataba de hablar con ella, de animarla, pero era como hablarle a una pared. Mi amor, necesitas comer algo, le decía, entrando con un plato de fruta. No tengo hambre. Al menos sal un rato. Toma un poco de sol. El doctor dijo que... No quiero, mamá. Por favor, déjame sola. Y yo la dejaba, porque no sabía qué más hacer. La doctora Ríos me llamaba cada semana para preguntar por ella. Señora Barroso, Paloma ha faltado a sus últimas 4 sesiones. Estoy muy preocupada. Lo sé, yo también estoy preocupada, pero no sé cómo ayudarla. No me escucha. Está cayendo en una depresión severa. Si no recibe tratamiento pronto, podría ponerse en peligro a sí misma. Necesita volver a terapia. Y probablemente necesita medicación. Voy a intentar convencerla. Pero cuando le mencionaba la terapia, Paloma explotaba. ¿Para qué, mamá? ¿Para qué voy a ir a terapia si él va a quedar libre de todas formas? ¿Para qué voy a hablar de mis sentimientos si nada de lo que diga va a cambiar el hecho de que el sistema me falló? No sabemos si va a quedar libre. Sí lo sabemos. ¿Viste lo que pasó en la audiencia? ¿Viste cómo ese abogado me hizo ver como si yo tuviera la culpa? ¿Viste cómo el juez se tragó toda esa historia de la enfermedad mental? Es obvio lo que va a pasar. Paloma, no puedes pensar así. Tienes que... ¿Qué? ¿Tener fe? ¿Ser positiva? No puedo, mamá. No puedo fingir que todo va a estar bien cuando sé que no es cierto. Y entonces se encerraba en su cuarto otra vez. Yo me quedaba del otro lado de la puerta, escuchándola llorar, sintiendo que me estaba perdiendo, que estaba perdiendo a mi hija otra vez. Solo que esta vez no era Tomás quien me la estaba quitando. Era el trauma, era el sistema, era la injusticia de todo esto.
Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, escuché un ruido en la cocina. Me levanté. Bajé las escaleras. Paloma estaba ahí, sentada en el piso, rodeada de papeles. Eran documentos del caso, transcripciones de la audiencia, reportes médicos. Estaba leyéndolos, una y otra vez. Paloma, ¿qué haces? Busco algo que se nos haya escapado, algo que podamos usar en el juicio, alguna inconsistencia en su historia, algo. Mi amor, son las 3 de la mañana. Necesitas dormir. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos lo veo. Lo veo en esa sala del juzgado, mirándome, sonriéndome, diciéndome que me va a esperar. Se le quebró la voz. ¿Sabes qué es lo peor, mamá? Que parte de mí todavía tiene miedo de que cumpla esa promesa. Parte de mí tiene miedo de que salga y venga a buscarme, y que esta vez no me deje con vida. Me senté en el piso a su lado. No va a pasar. No voy a dejar que pase. No puedes estar conmigo las 24 horas del día. No puedes protegerme de todo. Pero voy a intentarlo. Nos quedamos en silencio un rato. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haberme encontrado? ¿Qué? Porque desde que me rescataste, tu vida también se volvió un infierno. Tienes que cuidarme. Tienes que lidiar con mis crisis. Tienes que ir a todas estas audiencias. Ya no tienes vida propia. Paloma Barroso, mírame. Ella levantó la vista. Nunca, jamás, ni por un segundo, me he arrepentido de haberte encontrado. Tú eres mi hija. Eres lo más importante en mi vida, y prefiero 1000 veces estar viviendo este infierno contigo a estar cómoda en mi vida mientras tú sufres. No merezco una madre como tú. Claro que sí, y algún día vas a creerlo. La ayudé a levantarse. La llevé de vuelta a su cuarto. Me quedé con ella hasta que se durmió. Pero yo no pude dormir. Me quedé despierta toda la noche, pensando en todo lo que había cambiado en estos meses. Pensando en la hija alegre que solía tener. Pensando en la mujer rota que ahora dormía en el cuarto de al lado. Preguntándome si algún día volvería a verla sonreír de verdad. El licenciado Mendoza nos citó en su oficina un martes por la tarde. «Tengo noticias», dijo cuando nos sentamos frente a su escritorio. «¿Buenas o malas?», pregunté. «Complicadas. Los resultados de la evaluación psiquiátrica están listos». Paloma se tensó a mi lado. «¿Y?» «Determinaron que Tomás es apto para ser juzgado. No encontraron evidencia de psicosis o de incapacidad mental que le impida comprender los cargos en su contra». Respiré aliviada. «Entonces el juicio sigue adelante». «Sí, pero hay algo más. La defensa presentó una moción para un acuerdo». «¿Un acuerdo?», preguntó Paloma. «¿Qué tipo de acuerdo?». «Tomás se declararía culpable de violencia familiar agravada y lesiones. A cambio, la Fiscalía retiraría los cargos de secuestro y tentativa de feminicidio. La sentencia sería de 5 años, con posibilidad de salir en 3 por buena conducta». Paloma se puso de pie de golpe. «¿3 años? Me tuvo encerrada como un animal durante 5 días y solo va a pasar 3 años en la cárcel». «Es una opción, Paloma. No es obligatorio aceptarla». «¿Y cuál es la alternativa?». «Ir a juicio, pelear por la sentencia completa, que podría ser de 15 a 25 años. Pero eso significa otro año de proceso legal. Significa más audiencias, más testimonios, más contrainterrogatorios como el que ya pasaste. Y también significa la posibilidad de que lo declaren inimputable y salga libre, ¿verdad?», dijo Paloma. El licenciado no respondió inmediatamente. «Es un riesgo, sí. Aunque ya lo declararon apto para juicio, la defensa puede volver a argumentar trastorno mental durante el proceso. Y si convencen al jurado, podría quedar libre», terminó Paloma. «Es posible». Paloma se dejó caer en la silla. «No puedo hacer esto otro año más, mamá. No puedo pasar otro año yendo a audiencias, reviviendo todo esto, viendo su cara. Lo sé, mi amor, pero 3 años no es nada. En 3 años podría salir. Y entonces…» No terminó la frase. No hacía falta. Todos sabíamos lo que vendría después. «¿Qué recomiendas tú?», le pregunté al licenciado. Él suspiró. «Honestamente, es una decisión difícil. Por un lado, 3 años es muy poco para lo que hizo. Por otro lado, es una sentencia garantizada. Si van a juicio, podrían obtener más años, pero también podrían perderlo todo. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?». «1 semana». Salimos de la oficina en silencio. En el coche, Paloma habló. «No sé qué hacer, mamá. Lo sé. Parte de mí quiere pelear. Quiere que pague con la sentencia completa. Quiere que todos sepan exactamente lo que me hizo. ¿Y la otra parte?».
La otra parte solo quiere que esto termine. Quiere poder seguir adelante con mi vida. Quiere dejar de vivir en este limbo constante. Las dos opciones son válidas. ¿Tú qué harías? Me quedé callada un momento pensando. Yo quiero que pague por todo. Quiero que se pudra en la cárcel. Pero no soy quien tiene que revivir el trauma en cada audiencia. No soy quien tiene que mirarlo a los ojos. Tú sí. Y si tú me dices que necesitas que esto termine, entonces aceptamos el acuerdo. Y seguimos adelante. Paloma se quedó mirando por la ventana. Necesito pensarlo. Durante los siguientes días, Paloma estuvo más callada que nunca. Apenas comía, apenas dormía, solo pensaba. Yo respetaba su espacio, pero estaba aterrada de lo que pudiera decidir. El viernes por la noche, 4 días antes de que venciera el plazo para responder, Paloma entró a mi cuarto. Ya decidí, dijo. ¿Sí? Voy a aceptar el acuerdo. ¿Estás segura? No, pero necesito que esto termine. Necesito poder respirar otra vez. Necesito dejar de sentir que mi vida está en pausa esperando un veredicto. La abracé. Está bien, vamos a llamar al licenciado mañana. Pero con una condición, añadió. ¿Cuál? Quiero leer una declaración de impacto en la audiencia de sentencia. Quiero decirle, frente a frente, lo que me hizo. No para él, sino para mí, para poder cerrar este capítulo. Por supuesto, vamos a hacerlo. Al día siguiente llamamos al licenciado Mendoza. Aceptamos el acuerdo, le dije, pero Paloma quiere leer una declaración de impacto. Por supuesto, es su derecho. La audiencia de sentencia está programada para dentro de 2 semanas. Esas 2 semanas pasaron en un parpadeo. Paloma pasó esos días escribiendo su declaración. La escribía, la borraba, la volvía a escribir. Necesito que cada palabra cuente, me decía. Necesito decirle exactamente lo que me quitó. La noche antes de la audiencia, me leyó lo que había escrito. Lloré todo el tiempo. Era desgarrador, era hermoso, era verdad pura. Es perfecto, le dije. Tengo miedo de no poder leerlo sin quebrarse. No importa si te quiebras. Lo importante es que lo digas. La mañana de la audiencia de sentencia amaneció con un cielo despejado. Paloma se levantó temprano. Se duchó. Se puso un vestido negro simple. Se maquilló con cuidado, pero no pudo ocultar las ojeras de 3 meses sin dormir bien. Llegamos al juzgado 1 hora antes. El licenciado Mendoza nos esperaba. ¿Lista?, le preguntó a Paloma. Lo más lista que puedo estar. Entramos a la sala. Esta vez había más gente que en la audiencia preliminar. Algunos periodistas, familiares de ambos lados. Vi a los padres de Tomás sentados del otro lado. Me miraron con odio, como si yo fuera la culpable de que su hijo fuera un abusador. Tomás entró esposado. Se veía mejor que la última vez. Había recuperado algo de peso. Ya no tenía esas ojeras profundas. El tratamiento en el hospital psiquiátrico le había caído bien. Eso me enfureció. Mi hija estaba destruida, y él estaba ahí, luciendo casi normal. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Buenos días. Estamos aquí para la audiencia de sentencia en el caso del Ministerio Público contra Tomás Vega González. El acusado se ha declarado culpable de los cargos de violencia familiar agravada y lesiones, de acuerdo con el convenio alcanzado con la Fiscalía. Leyó los términos del acuerdo. 5 años de prisión. Posibilidad de libertad condicional en 3. Orden de restricción permanente. Prohibición de acercarse a Paloma por el resto de su vida. Antes de dictar sentencia, continuó el juez, la víctima ha solicitado leer una declaración de impacto. Señorita Barroso, puede pasar al estrado. Paloma se levantó. Caminó hacia el frente con pasos firmes. Se paró frente al micrófono. Abrió la hoja de papel donde había escrito su declaración. Sus manos temblaban, pero su voz salió clara. Mi nombre es Paloma Barroso, comenzó. Y durante 4 años fui víctima de violencia doméstica a manos del hombre que hoy está sentado frente a mí. Levantó la vista. Miró directamente a Tomás. Cuando te conocí, pensé que eras el hombre de mis sueños. Eras encantador, atento, cariñoso. Me hacías sentir especial. Pero poco a poco, esa persona desapareció. Y en su lugar quedó alguien que controlaba cada aspecto de mi vida. Su voz se quebró un poco, pero continuó. Me quitaste mis amistades, me quitaste mi confianza, me quitaste la capacidad de tomar mis propias decisiones sin sentir miedo. Y cuando finalmente reuní el valor para decirte que quería el divorcio, me quitaste mi libertad. Una lágrima rodó por su mejilla. Me drogaste, me ataste, me encerraste en la oscuridad durante 5 días.
Y mientras yo estaba ahí, preguntándome si iba a morir, tú respondías mis mensajes desde mi celular como si todo estuviera bien, calculado, premeditado, consciente. Hizo una pausa. Durante estos meses he tenido que escuchar cómo tu abogado intenta pintarte como una víctima, como alguien que no sabía lo que hacía. Pero yo sí sé. Yo estuve ahí. Vi tus ojos cuando entraste a ese garaje. No había confusión en ellos. No había locura. Solo había control. Respiró hondo. Me quitaste muchas cosas, pero no me quitaste mi voz. Y hoy uso esa voz para decirte que no te tengo miedo. Hoy uso esa voz para decir que lo que me hiciste no me define. Soy una sobreviviente. Y voy a reconstruir mi vida, pedazo por pedazo, sin ti. Miró al juez. Sé que la sentencia es solo de 5 años. Sé que en 3 años podrías salir libre, y eso me aterra. Pero también sé que no puedo vivir el resto de mi vida con miedo. Así que acepto esta sentencia, y sigo adelante. Porque eso es lo que hacen las sobrevivientes. Sobreviven. Bajó del estrado, volvió a su asiento, y por primera vez en meses, vi algo en sus ojos que no había visto desde todo esto comenzó. Fortaleza. El juez dictó la sentencia oficial. El acusado cumplirá 5 años de prisión en el reclusorio Oriente. Al cumplir su sentencia, tendrá prohibido acercarse a la víctima de por vida. Cualquier violación de esta orden resultará en nuevos cargos criminales. El mazo golpeó. Se levanta la sesión. Los guardias se llevaron a Tomás, pero antes de salir de la sala, se volteó una última vez y le dijo algo a Paloma. No pude escuchar qué fue, pero vi cómo el rostro de Paloma palidecía. ¿Qué te dijo? Le pregunté cuando salimos. Dijo, te veo en 3 años. Y sonrió. Esa maldita sonrisa. 3 años. Esas 2 palabras se volvieron una sombra constante sobre nuestras vidas. Te veo en 3 años. Paloma las escuchaba en sus pesadillas. Las veía escritas en cada calendario. Las sentía como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Pero algo cambió en ella después de esa audiencia. No fue inmediato, no fue mágico, fue gradual, como el amanecer que llega tan despacio que no notas cuándo dejó de ser noche. La primera señal fue una semana después de la sentencia. Paloma salió de su cuarto un jueves por la mañana. Estaba vestida, peinada, con un poco de maquillaje. «Buenos días», me dijo. «Buenos días, mi amor», respondí, tratando de no mostrar mi sorpresa. «¿Dormiste bien?» «No mucho, pero soñé algo diferente anoche». «¿Sí? ¿Qué soñaste?» «Soñé que estaba corriendo, como lo hacía antes, por el parque de Chapultepec, y no había miedo, solo viento en mi cara y el sonido de mis pies contra el pavimento». Se sirvió un café. «Creo que quiero intentar volver a correr». «No hoy, todavía no, pero pronto». Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. «Cuando estés lista yo voy contigo». «¿Tú?» «Mamá, odias correr. Pero te amo a ti más de lo que odio correr». Sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. «Está bien. Cuando esté lista, corremos juntas». Y fue ahí donde comenzó. Paloma volvió a terapia, esta vez con una actitud diferente. Antes iba porque sentía que debía ir. Me dijo, ahora voy porque quiero ir. Porque entendí que sanar no es algo que pasa solo. Es algo que tienes que elegir hacer, cada día, aunque sea difícil. La doctora Ríos me llamó un día para decirme, no sé qué pasó, pero Paloma está haciendo un progreso increíble. Está trabajando en su trauma de una manera que no había hecho antes. Está enfrentando sus miedos en lugar de evitarlos. ¿Cree que va a estar bien? Creo que ya está en el camino. Va a tomar tiempo, probablemente años, pero va a estar bien. Lloré cuando colgué. Lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Un mes después de la sentencia, Paloma hizo algo que nunca imaginé que haría. Fue a la casa que había compartido con Tomás. Sola. Bueno, no completamente sola. Yo iba con ella, y también el licenciado Mendoza. La propiedad ahora estaba en proceso de venta como parte del acuerdo de divorcio. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le pregunté cuando nos estacionamos frente a la casa. Necesito hacerlo. Necesito entrar ahí una última vez. Necesito recuperar mis cosas y necesito despedirme de esa parte de mi vida. Entramos. La casa olía a cerrado, a abandono. Paloma caminó por las habitaciones con expresión serena. Aquí fue donde me dijo por primera vez que era una mala esposa, dijo, señalando la cocina, porque había quemado la cena. Siguió caminando. Aquí fue donde revisó mi celular por primera vez, dijo en la sala. Dijo que solo quería ver una foto, pero después vi que había leído todos mis mensajes. Subimos las escaleras.
Y aquí fue donde me empujó por primera vez, dijo frente a la recámara. Fue apenas un empujón. Me dijo que había sido accidente. Y yo le creí. Abrió la puerta de la recámara. Entró. Se quedó parada en el centro de la habitación, mirando a su alrededor. ¿Sabes qué es lo más triste, mamá? Que en este cuarto también hubo momentos buenos. O al menos, momentos que yo pensé que eran buenos. Mañanas donde despertábamos abrazados. Noches donde me decía que me amaba. Y ahora no sé si alguno de esos momentos fue real, o si todo fue parte de su manipulación. Puede que ambas cosas sean verdad, le dije. Puede que él te amara a su manera, y que esa manera fuera tóxica y dañina. El amor no justifica el abuso. Nunca. Paloma asintió. Abrió el closet. Empezó a sacar su ropa, sus zapatos, sus cosas. Hicimos varias cajas. Cuando terminó, miró la habitación vacía. Adiós, susurró. Adiós a la mujer que fui aquí. Adiós al miedo. Adiós a todo esto. Y salimos. No volvimos la vista atrás. 2 meses después de la sentencia, Paloma consiguió un trabajo. No en una agencia grande como antes, sino como freelance, trabajando desde casa. Es perfecto por ahora, me dijo. Puedo trabajar a mi ritmo, sin presión, sin tener que explicarle a nadie por qué a veces necesito tomarme un día porque tuve una mala noche. La vi florecer poco a poco. Empezó a diseñar otra vez, carteles, logos, ilustraciones. Una tarde entré a su cuarto y la encontré dibujando. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Estoy ilustrando mi historia, dijo. La doctora Ríos me sugirió que encontrara una forma creativa de procesar todo lo que pasó. Así que estoy haciendo una especie de, no sé, diario gráfico, con dibujos e ilustraciones que representan cada etapa. Me mostró lo que había hecho hasta ese momento. Había dibujos oscuros, dolorosos, que representaban el abuso, pero también había dibujos de luz, de esperanza, de renacimiento. Es hermoso, le dije. Es terapéutico. Cada vez que termino un dibujo, siento que dejo ir un poco más del dolor. ¿Y qué vas a hacer con todo esto cuando termines? No lo sé. Tal vez nada. Tal vez lo guardo para mí. O tal vez algún día lo comparto. Para que otras mujeres sepan que no están solas, que se puede sobrevivir, que se puede sanar. La abracé. Mi niña artista había vuelto. El cambio más grande llegó 6 meses después de la sentencia. Un domingo por la mañana, Paloma bajó a la cocina donde yo estaba preparando el desayuno. Mamá, necesito decirte algo. Dime. He estado pensando mucho sobre todo lo que pasó. Sobre el juicio, sobre la sentencia, sobre todo. ¿Sí? Y me di cuenta de algo. Pasé tanto tiempo enojada porque solo le dieron 5 años. Tanto tiempo con miedo porque en 3 años va a salir. Tanto tiempo pensando en él, en lo que me hizo, en la injusticia de todo esto. Hizo una pausa. Pero ¿sabes qué? Él no merece ocupar tanto espacio en mi cabeza. No merece que cada decisión que tomo esté dictada por el miedo a lo que podría pasar cuando salga. No merece tener tanto poder sobre mi vida. Tienes razón. Así que decidí algo. Voy a vivir mi vida. Voy a reconstruirla. Voy a perseguir mis sueños. Y cuando esos 3 años pasen, voy a estar tan lejos, tan fuerte, tan rodeada de gente que me ama, que no importará que él esté libre, porque yo voy a ser libre también. De verdad libre. Me limpié las lágrimas que empezaban a caer. Estoy tan orgullosa de ti. Y hay algo más que quiero hacer. ¿Qué? Quiero hablar públicamente sobre lo que me pasó. No ahora. Todavía no estoy lista. Pero algún día, quiero que mi historia ayude a otras mujeres a reconocer las señales, a salir antes de que sea demasiado tarde, a saber que hay vida después del abuso. ¿Estás segura? Eso significa exponerte. Significa que todo el mundo va a conocer tu historia. Lo sé, y me da miedo. Pero también sé que si mi dolor puede prevenir que otra mujer pase por lo mismo, entonces vale la pena. La abracé tan fuerte que probablemente le corté la respiración. Vamos a hacerlo juntas. Cuando estés lista, yo voy a estar a tu lado. Lo sé, mamá. Siempre lo has estado. Ese día, después del desayuno, hicimos algo que no habíamos hecho en meses. Fuimos a correr. Bueno, Paloma corrió. Yo caminé rápido tratando de seguirle el ritmo. Llegamos al parque de Chapultepec. El sol brillaba entre los árboles. Había familias paseando, niños jugando, parejas tomadas de la mano. Vida normal, vida hermosa. ¿Lista?, me preguntó Paloma. Lista. Y empezó a correr. La vi alejarse por el camino.
su pelo moviéndose con el viento, sus piernas fuertes llevándola cada vez más lejos. Y en ese momento entendí algo. Ella iba a estar bien. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero iba a estar bien. 8 meses después de la sentencia, pasó algo inesperado. El licenciado Mendoza nos llamó un martes por la tarde. «Tengo noticias sobre Tomás», dijo. Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasó?» «Está siendo investigado por conducta inapropiada dentro del reclusorio. Al parecer ha tenido varios incidentes con otros internos. Amenazas, comportamiento agresivo, violación de las reglas de la prisión. ¿Y eso qué significa?» Significa que es poco probable que le concedan la libertad condicional en 3 años. Su comportamiento está documentado. Cada incidente suma tiempo. Cada violación de reglas reduce sus posibilidades de salir temprano. ¿Estás diciendo que va a cumplir los 5 años completos? Es muy probable. Y si sigue con ese comportamiento, podrían añadirle tiempo adicional. Cuando colgué, le conté a Paloma. Esperaba que se alegrara, pero su reacción fue diferente. «Bien», dijo simplemente. «Pero honestamente, mamá, ya no importa tanto. Ya no vivo mi vida pensando en cuándo va a salir. Ya no le doy ese poder». Y era verdad. La vi seguir adelante con su vida, como si esa noticia fuera solo un dato irrelevante. Siguió trabajando, siguió haciendo terapia, siguió dibujando su historia. Un día me mostró el proyecto completo. Había creado un libro ilustrado. Contaba su historia desde el principio hasta el final. Desde el primer día que conoció a Tomás hasta el día que leyó su declaración en la corte. Era hermoso, era desgarrador, era real. «¿Qué vas a hacer con esto?», le pregunté. «Voy a publicarlo, como libro digital, gratuito, para que cualquier mujer que esté pasando por algo similar pueda leerlo, para que sepan que no están solas». «¿Y tu nombre? ¿Vas a usar tu nombre real?» «Sí, porque no tengo nada de qué avergonzarme. Él fue quien cometió el crimen. Yo fui la víctima, y ahora soy la sobreviviente. Y las sobrevivientes no se esconden». Publicó el libro un año después de la sentencia. Se volvió viral. Miles de mujeres lo leyeron. Cientos le escribieron mensajes. «Gracias por compartir tu historia». Me ayudó a reconocer que yo también estaba siendo abusada. «Tu valentía me inspiró a dejar a mi esposo abusivo. Leí tu libro, y por primera vez en años no me sentí sola». Paloma lloraba cada vez que leía esos mensajes. Pero eran lágrimas diferentes. Ya no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de propósito. Su sufrimiento había encontrado significado. Su dolor estaba ayudando a sanar a otras. 18 meses después de la sentencia, Paloma hizo algo que nunca pensé que volvería a hacer. Empezó a salir con alguien. Se llamaba Daniel. Era ilustrador también. Lo conoció en un grupo de arte en línea. Al principio solo eran amigos. Hablaban de diseño, de técnicas, de proyectos, pero poco a poco se volvió algo más. «Mamá, estoy asustada», me confesó una noche. «Me gusta, de verdad me gusta, pero tengo tanto miedo de volver a equivocarme, de no ver las señales otra vez». «¿Y has visto alguna señal?» «No, es lo opuesto a Tomás. Es paciente, es amable, respeta mis límites. Entiende que tengo trauma, no presiona, no controla, no cela. Entonces dale una oportunidad, pero ve despacio y confía en tu instinto. Ahora sabes qué buscar, ahora sabes cuáles son las señales de alarma. ¿Y si me lastima? Entonces vas a sobrevivir otra vez, porque eso es lo que haces. Sobrevives, y yo voy a estar aquí para ayudarte». Le presenté a Daniel 3 meses después de que empezaran a salir. Era un hombre tranquilo, de voz suave, con ojos amables. Durante la cena, le pregunté directamente: «Daniel, mi hija ha pasado por cosas muy difíciles. ¿Estás preparado para eso? ¿Para las noches difíciles? ¿Para los días donde el trauma la alcanza? ¿Para todo lo que implica amar a alguien que está sanando?» Él me miró directo a los ojos. «Señora Barroso, no pretendo curarla, no pretendo salvarla. Paloma ya se salvó a sí misma. Yo solo quiero acompañarla. Quiero ser alguien en quien pueda confiar. Quiero darle el espacio y el amor que merece. Y voy a ir al ritmo que ella necesite». Asentí. «Está bien, pero si alguna vez la lastimas, no voy a hacerlo. Pero si lo hago, usted tiene permiso de venir a buscarme», como lo hizo con él. Y sonrió. Me cayó bien. 2 años después de la sentencia, Paloma y yo fuimos a un café en la tarde. Estábamos tomando capuchino y comiendo pan dulce cuando ella dijo: «Mamá, nunca te di las gracias». «¿Por qué?».
por no haberme dejado, por haber confiado en tu instinto ese día, por haber ido a buscarme cuando algo dentro de ti te dijo que algo estaba mal. Si no hubiera sido... No terminó la frase. No pienses en eso. Pero es verdad, me salvaste la vida. Literalmente. Hice lo que cualquier madre haría. No, no cualquier madre. Muchas madres hubieran creído la historia de que estaba de viaje. Muchas madres no habrían persistido. Muchas madres no habrían confiado en su instinto. Pero tú sí. Y por eso estoy viva. Por eso estoy aquí. Por eso pude sanar. Me tomó la mano. Así que gracias. Gracias por ser la madre que eres. Gracias por nunca rendirte conmigo. Gracias por amarme incluso cuando yo no podía amarme a mí misma. Lloré ahí mismo, en medio del café. No tienes que agradecerme por amarte. Eso nunca va a cambiar. Lo sé, pero igual quería decirlo. Nos quedamos en silencio un rato, tomadas de la mano, sabiendo que habíamos sobrevivido juntas a lo peor, y que lo que venía, lo que fuera que viniera, también lo enfrentaríamos juntas. Porque eso es lo que hacen las madres y las hijas que han pasado por el infierno. Se sostienen, se cuidan, y nunca, nunca se sueltan. 3 años pasaron más rápido de lo que imaginé. Paloma ya no vivía conmigo. Se había mudado a un departamento pequeño con Daniel. Estaban comprometidos. La boda se planeaba para el próximo verano. Mi hija había reconstruido su vida completamente. Tenía un estudio de diseño propio. Su libro ilustrado había ayudado a cientos de mujeres. Daba conferencias en universidades sobre violencia doméstica. Sonreía, reía, vivía. Era como ver un milagro en cámara lenta. Y entonces llegó la llamada. Era un viernes por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando sonó el teléfono. Señora Barroso, habla el licenciado Morales, de la Fiscalía. Buenas tardes, licenciado. Le llamo para informarle que Tomás Vega será liberado la próxima semana. Cumplió su sentencia completa. 5 años. Mi corazón se detuvo. ¿La próxima semana? Sí, el martes. Quería que usted y Paloma estuvieran informadas. La orden de restricción sigue vigente, por supuesto. Él no puede acercarse a ella bajo ninguna circunstancia. Si lo hace, puede llamar a la policía inmediatamente. Entiendo. Gracias por avisar. Colgué y me quedé parada en la cocina, procesando. 5 años. Habían pasado 5 años desde ese día horrible en la garaje. Y ahora él iba a salir libre. Llamé a Paloma. Hola, mamá. ¿Todo bien? Mi amor, necesito decirte algo. Tomás sale la próxima semana. Hubo un silencio largo del otro lado. Ya sabía que iba a pasar pronto, dijo finalmente. Está bien, estoy preparada. ¿Estás segura? Sí. Ya no me da miedo, mamá. Ya no tiene poder sobre mí. Y era verdad. Escuchaba su voz tranquila, segura. Mi niña realmente había sanado. El martes siguiente, Tomás Vega salió del reclusorio Oriente. No fui a verlo, ni Paloma tampoco. Pero los días siguientes empecé a escuchar cosas. Mi hermano Luis me llamó 3 días después. Amelia, ¿te enteraste? ¿De qué? De Tomás. Está en todos los grupos de vecinos de redes sociales. Intentó conseguir trabajo en varias empresas, pero cuando buscan su nombre en Internet, lo primero que aparece es el libro de Paloma, su historia, los artículos sobre el caso. Y nadie lo quiere contratar. Dicen que es un riesgo, que no pueden tener a alguien con ese historial trabajando con ellos. Me quedé callada, procesando esa información. También intentó rentar un departamento, continuó Luis, pero los caseros se niegan. Dicen que no quieren problemas en sus edificios. ¿Cómo sabes todo esto? Porque su mamá anda diciéndolo por todo el vecindario. Dice que Paloma lo está destruyendo, que su hijo ya pagó su condena y que no es justo que siga siendo castigado. Él se destruyó solo, dije. Paloma solo contó la verdad. Lo sé, solo quería que supieras. Una semana después, me encontré con la doctora Hernández en el supermercado. Señora Barroso, qué gusto verla. ¿Cómo está Paloma? Muy bien, feliz, comprometida. Me alegra tanto escucharlo. Y disculpe la pregunta, pero ¿se enteró de lo de Tomás? ¿Qué de Tomás? Vino al hospital la semana pasada. Quería que lo atendieran en urgencias. Decía que tenía dolores en el pecho. Lo revisamos y físicamente estaba bien. Era ansiedad. Le recomendamos terapia psicológica. ¿Y fue? No. Dijo que no podía pagar un psicólogo, que no tenía trabajo ni dinero. Se veía mal, señora Barroso. Muy mal, demacrado, sucio, con esa mirada vacía. No sentí pena por él. Solo sentí que el universo estaba haciendo su trabajo.
2 meses después de su liberación, Paloma recibió un mensaje extraño en redes sociales. Me llamó esa noche. Mamá, necesito contarte algo. ¿Qué pasó? Una mujer me escribió. Se llama Andrea. Dice que es la nueva novia de Tomás. ¿Qué? Sí, me escribió porque leyó mi libro. Y dice que Tomás le ha estado diciendo que yo inventé todo, que yo exageré, que él nunca me lastimó realmente, que todo fue una malinterpretación. ¿Y ella le cree? Al principio sí, pero después empezó a notar cosas, celos constantes, llamadas todo el tiempo preguntando dónde está, revisión de su celular, y ahora está asustada. Me pregunta si de verdad hice todo eso, si de verdad es peligroso. ¿Qué le vas a responder? Ya le respondí. Le dije la verdad, que sí, que todo lo que escribí en mi libro es real, que él es peligroso, y que si ella está viendo esas señales, necesita salir de esa relación ahora, antes de que sea demasiado tarde. Hiciste bien. Ella me respondió hace una hora. Dice que va a dejarlo, que me agradece por haberle abierto los ojos, que tal vez mi libro le salvó la vida. Escuché a Paloma respirar hondo del otro lado del teléfono. ¿Sabes, mamá? Durante mucho tiempo pensé que lo que me pasó no tenía sentido, que fue solo dolor sin propósito, pero ahora veo que mi historia está salvando a otras mujeres. Y eso le da significado a todo. Estoy tan orgullosa de ti. Gracias por nunca dejarme rendirme. Cuando colgamos me quedé pensando en Andrea, en cómo casi se convierte en otra víctima, en cómo la voz de Paloma la había salvado, y en cómo Tomás, en su intento de volver a manipular a alguien, se había topado con una mujer que ya conocía su verdadera cara gracias al testimonio de mi hija. La justicia tomaba formas extrañas. 6 meses después de su liberación, el licenciado Mendoza me llamó. Señora Barroso, tengo información sobre Tomás que pensé que debería saber. ¿Qué pasa? Está siendo investigado de nuevo. Al parecer, violó la orden de restricción. Intentó contactar a Paloma a través de perfiles falsos en redes sociales. Ella lo reportó y ahora enfrenta nuevos cargos. ¿Qué tan graves? Suficientes para que vuelva a prisión. Tal vez por 2 años más. Tal vez más, dependiendo de lo que encuentren en la investigación. No le conté a Paloma de inmediato. Esperé a verla en persona el domingo siguiente. Cuando se lo dije, su reacción me sorprendió. No me sorprende, dijo tranquilamente. Gente como él no cambia. Pensó que podría volver a su vida de antes y que todo mundo olvidaría lo que hizo. Pero el mundo no funciona así. ¿Cómo te sientes? Honestamente, mamá, ya no siento nada por él. Ni rabia, ni miedo, ni satisfacción porque esté en problemas otra vez. Solo indiferencia. Es como si fuera un extraño, alguien que una vez conocí en otra vida. Eso es sanación verdadera. Lo sé. Y lo más loco es que tomó 5 años, pero finalmente puedo decir que estoy libre. De verdad libre. Daniel, que estaba sentado a su lado, le tomó la mano. Y vas a seguir estándolo, dijo él, porque tienes gente que te ama y te protege. Paloma lo miró con tanto amor que sentí que mi corazón se hinchaba. Ella había encontrado lo que siempre mereció, un amor real, sano, seguro. 1 año después de su liberación, recibí una llamada de una periodista. Señora Barroso, mi nombre es Gabriela Ruiz. Trabajo para un periódico nacional. Estamos haciendo un reportaje sobre violencia doméstica y el sistema de justicia. ¿Estarían usted y su hija dispuestas a dar una entrevista? Le pregunté a Paloma. Sí, dijo. Quiero hablar. Quiero que más gente sepa lo que pasa cuando el sistema falla. Y también quiero que sepan que se puede sobrevivir, que se puede sanar. La entrevista se publicó 1 mes después. Fue la portada del periódico. Sobreviviente de violencia doméstica convierte su dolor en propósito. La historia de Paloma Barroso. El artículo contaba todo, desde el día que la encontré en la garaje hasta ahora. Hablaba sobre su recuperación, su libro, su trabajo ayudando a otras mujeres. Y también mencionaba a Tomás, cómo había violado la orden de restricción, cómo había vuelto a prisión, cómo su propia familia lo había abandonado, cansados de sus mentiras y manipulaciones, cómo vivía ahora en una celda, solo, sin visitas, sin nadie que lo defendiera. La periodista había investigado y había incluido un detalle que me impactó. Según fuentes del reclusorio, Tomás Vega sufre de depresión severa, rechaza tratamiento psicológico, pasa sus días en completo aislamiento. Otros internos lo evitan por su reputación. Los guardias dicen que es una sombra del hombre que era antes. Leí ese párrafo varias veces. No sentí pena por él, pero sí sentí algo parecido a
Cierre. El hombre que había intentado destruir a mi hija se había destruido a sí mismo, no por venganza nuestra, sino por sus propias decisiones, por su incapacidad de cambiar, por su arrogancia al pensar que podría seguir manipulando y controlando. La vida le había cobrado su deuda, y lo había cobrado de la manera más silenciosa y devastadora, con soledad, aislamiento y el vacío que él mismo había creado. La boda de Paloma fue en junio, una ceremonia pequeña, íntima, en un jardín lleno de flores. Cuando caminó hacia el altar, con su vestido blanco y una sonrisa radiante, lloré. Lloré por todo lo que había pasado para llegar a ese momento. Lloré por la mujer rota que había rescatado de una garaje oscura 5 años atrás. Lloré por las noches de pesadillas, por las tardes de terapia, por los momentos donde pensé que nunca volvería a verla sonreír así. Y lloré de gratitud, porque ella no solo había sobrevivido, había florecido. En su discurso durante la recepción, Paloma dijo algo que nunca voy a olvidar. Durante mucho tiempo pensé que mi historia era solo sobre dolor, sobre pérdida, sobre trauma. Pero hoy me doy cuenta de que mi historia también es sobre resistencia, sobre amor, sobre segundas oportunidades. Miró hacia donde yo estaba sentada. Mamá, si no hubieras confiado en tu instinto ese día, no estaría aquí. Así que este momento no es solo mío, es tuyo también, es nuestro. Todos aplaudieron, y yo solo pude sonreír a través de las lágrimas, porque tenía razón. Habíamos ganado, no en los tribunales necesariamente, no con la sentencia que queríamos, pero habíamos ganado de la única manera que importaba. Paloma estaba viva, estaba feliz, estaba libre, y Tomás estaba exactamente donde merecía estar, solo, vacío, pagando por sus actos no con años de prisión necesariamente, sino con la pérdida de todo lo que alguna vez tuvo, su reputación, su libertad, su familia, su capacidad de manipular a otros. Todo se lo había quitado su propio karma. Y nosotras seguíamos adelante, más fuertes, más sabias, más unidas que nunca. Hoy, sentada en mi sala con una taza de café, mirando las fotos de la boda de Paloma en la pared, puedo decir que entiendo algo que antes no comprendía. La justicia no siempre llega con sentencias largas o castigos severos. A veces la justicia llega de formas más silenciosas, más profundas. Tomás cumplió 5 años de prisión. Luego volvió por violar la orden de restricción. Pero su verdadero castigo no fueron esos años encerrado. Su verdadero castigo fue perderse a sí mismo. Fue vivir con la soledad que él mismo creó. Fue enfrentar el rechazo de cada persona que conocía su verdad. Fue verse en el espejo y no reconocerse. Mientras tanto, Paloma floreció. Se casó con un hombre bueno que la ama y la respeta. Su libro ayudó a cientos de mujeres a reconocer señales de abuso. Tiene un negocio próspero, amistades sanas, una vida llena de propósito. Hace 2 semanas me llamó para darme una noticia. Mamá, estoy embarazada. Lloré de felicidad. Mi Paloma va a ser madre. Y yo voy a ser abuela. ¿Tienes miedo?, le pregunté. Un poco, pero también tengo algo que no tenía antes, conciencia. Sé qué señales buscar, sé cómo proteger, sé que el amor verdadero no controla, no lastima, no destruye. Y vas a ser una madre maravillosa. Aprendí de la mejor. Colgamos y me quedé pensando en todo el camino recorrido. Desde ese día horrible, cuando escuché ese gemido en la garaje, hasta hoy, cuando mi hija me dice que va a traer una nueva vida al mundo. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que el instinto de madre nunca miente. Ese día que fui a casa de Paloma sin avisar, algo dentro de mí sabía que algo estaba mal. Pude haberme ido cuando Tomás me dijo que ella estaba de viaje. Pude haber creído su sonrisa perfecta y sus palabras convincentes, pero no lo hice. Confié en esa voz interior que gritaba que mi hija me necesitaba, y gracias a eso, ella está viva. También aprendí que sanar no es lineal. Hay días buenos y días malos. Hay momentos de fuerza y momentos de quebranto, pero cada paso cuenta. Cada día que eliges seguir adelante es una victoria. Paloma me enseñó eso. Me enseñó que la verdadera fortaleza no es no caer nunca, sino levantarse cada vez que caes. Y aprendí algo sobre la justicia. No siempre llega como la queremos, no siempre es rápida o satisfactoria, pero llega. Tomás no está en prisión para siempre, es cierto, pero está preso de otras maneras.
preso de su soledad, preso de su culpa, preso de las consecuencias de sus propias decisiones, mientras Paloma vuela libre. Hace un mes, Paloma y yo fuimos a tomar café, como hacemos cada domingo. Mamá, si pudieras volver atrás y cambiar algo, ¿qué cambiarías? Pensé en eso. Hubiera deseado verte antes las señales, dije. Hubiera deseado no ser tan ingenua con él. Pero si hubieras intervenido antes, tal vez yo no habría aprendido lo que necesitaba aprender. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esta experiencia horrible me enseñó cosas sobre mí misma que no habría aprendido de otra manera. Me enseñó mi propia fuerza, me enseñó a reconocer el amor verdadero, me enseñó que puedo sobrevivir a cualquier cosa. Tomó mi mano. No digo que valió la pena el dolor, pero digo que encontré significado en él, y eso hace toda la diferencia. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo todo el camino que recorrimos juntas, las noches de pesadillas, las mañanas de esperanza, los días difíciles en las cortes, los momentos de victoria pequeña, la mujer rota que rescaté, la mujer fuerte en la que se convirtió, y me doy cuenta de que esta historia no es solo sobre trauma y recuperación, es sobre amor, amor de madre que nunca se rinde, amor propio que se reconstruye pedazo por pedazo, amor verdadero que llega cuando menos lo esperas. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si una madre lee esto y decide confiar en su instinto cuando algo no se siente bien, entonces cada lágrima que derramamos tendrá sentido. Si una mujer atrapada en una relación abusiva reconoce las señales y encuentra el valor para salir, entonces todo este dolor se convierte en propósito, porque eso es lo que las mujeres hacemos. Transformamos nuestro dolor en sabiduría, transformamos nuestras heridas en lecciones, transformamos nuestra supervivencia en esperanza para otras. Paloma está bien ahora, más que bien, está floreciendo, y yo también, porque juntas aprendimos que el amor verdadero no lastima, que la fortaleza viene en muchas formas, que confiar en nuestro instinto puede salvarnos la vida, y que no importa cuán oscura sea la noche, siempre, siempre llega el amanecer. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día, o una vida entera. Que Dios te bendiga. Y recuerda, si algo dentro de ti te dice que alguien que amas está en peligro, confía en ese instinto, porque el amor de madre, el amor verdadero, siempre sabe, siempre.